Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus, qué bueno verte nuevamente en esta patria nuestra. Iba a decir patria nueva, casi. Mira, que después nos escriben los tres pelús y empiezan a decir, No te pero que hablan creas. de independencia. Nos escuchan, me dijo una persona que intervino en un debate sobre nuestro podcast y sobre La Trinchera en la UPR. Y yo, pero lo escuchan y dicen, más como hate watch, pero... Yo nunca he entendido el concepto del hate watch, pero gracias por escucharnos y vernos, aunque nos odien. ¿Sabes? La gente dice, no, tenemos al velo, nos manda los clippings de Palabra Libre. Sí. Y estaba hablando con un amigo en común que me dice como que yo no lo escucho, pero tengo el velo que lo escucha. O sea, me llegan los clippings y yo, wow, dijo algo interesante. De hecho, tengo que escuchar no lo he hecho y quiero hacerlo. En el programa de Aníbal Acevedo Vila, Luis Vega Ramos, a quien conozco hace mucho tiempo y considero mi amigo y... Ah, ¿tú tienes? No sabía que era amigo tuyo. Sí, Luis Vega, sí, porque él era bien amigo de Manuel Calderón. Entonces, pues cuando... No obstante, tu desprecio a los soberanistas, al pensamiento soberanista, no a los soberanistas como individuos. Fíjate, yo no tengo... Esa es la gran... Ese es, como decía Muñoz, el dilema angustioso. Yo tengo mucha empatía por el soberanismo. Ajá. Porque mi bisabuelo era popular antes de que el Partido Popular existiera porque era miembro de Acción Social Independentista, ¿no? Creo que era vicepresidente del área. Y su hermano era el presidente. Y al igual que muchos puertorriqueños que entramos en el debate público uno pensando la idea o en la participación de la vida pública con unas inquietudes de por qué no mandar, de por qué somos diferentes, de por qué tenemos esta cosa que no es Estado y no es independiente. Yo creo que todo el mundo tiene un sentido de vamos a tratar de resolverlo en algún momento de su vida. Lo que pasa es, mi frustración muchas veces es que la reacción emocional no puede ahogar el raciocinio. Que es lo que frustra de todas estas cosas que hemos discutido. Y cuando tú dices raciocinio, creo que te refieres a la realidad práctica y material de las cosas. Pero va más allá de la realidad, porque yo no... Va más allá de la realidad. Yo no es una suprarrealidad. Sí. Tú vives un trascendentalismo. Sí, porque tú puedes decir, pues mira, esta es la realidad hoy, pero yo tengo esta ilusión de que se logre esto. Ajá. Pero cuando no hay un camino desde la realidad a ese objetivo, pues tú tienes que replantearte el objetivo, que es lo que decía Muñoz. Muñoz dice que él tenía un conflicto entre la independencia y el bienestar del pueblo y un día dijo, pero espérate, pero porque estas cosas no deben ser incompatibles. O sea, lo que yo haga a largo plazo también tiene que ayudar a la gente a corto plazo. Yo estaba molestando a José Javier Lama porque él decía, él me escribe, creo que lo tuiteó también, él escribió, si tan solo los independentistas pensaran tanto en la independencia como Luis Balbino, ya esto sería una república hace tiempo. Y le digo, bueno, si lo pensaran ustedes más, quizás no serían independentistas. Bueno, ese es precisamente... Eso es lo que yo lo veo. Quizás lo pensé tanto como lo pensé que di esto. Estoy loco. Bueno, yo creo que también ahorita usaste una palabra que me llamó la atención, que es cuando dijiste inquietud. Yo creo que todos los que nos metemos en esta vaina, de alguna manera u otra, es por inquietud. Es como... ¿Tú te acuerdas de la película de The Matrix? Cuando ve el déjà vu del gato, que dice Glitch in the Matrix. Exacto. Yo creo que muchos de los que nos metemos en esto surge de haber visto un glitch en el Matrix y te obsesiona. Y la madurez política quizás es poder reconocer que hay muchos glitches en el Matrix, pero no necesariamente puedes arreglarlos todos. Y eso te hace quizás concretar un poco el pensamiento. Y después te quedas demasiado tiempo en la legislatura y te haces un tímido. y todo es malo. Y te convierte en un agent. Sí, no, y todo es como que malo y no funciona. Y es mantener ese balance entre tener un objetivo y poder ver las cosas y moverte en la dirección A. Pero, mano, es que a veces el tema de la independencia, que todo el mundo es como que, ¿por qué hablan tanto de eso? Y bueno, porque, por lo menos para mí, yo tuve la suerte de, desde muy joven, rodearme de personas de mucho mayores que yo, que tenían experiencia política, independentistas, estadistas, populares, clásicos, de todo. De Hernández Colón para abajo, ¿verdad? Por decirlo así.
en el caso del Partido Popular, los otros pues me los reservo. Y te digo, yo estoy convencido que ese proceso de escuchar y pensarlo mucho fue lo que me llevó, espérate, pero ¿cómo yo logro esto? Porque yo no soy tan superior a los demás que donde ellos llevan tratando 100 años. O sea, por algo no les salió. O sea, en el proceso de entenderlo, pues uno desarrolla una empatía porque tiene que verlo. Y yo creo que, bueno, yo estaba hablando con un candidato del Partido Popular a la gobernación que perdió. ¿Cuál de todos? Y me dice, a veces yo me sentaba, no digo para que quede claro que no fue gobernador. Dice, yo a veces me sentaba a escuchar a estos políticos mayores, y sobre todo quizás Hernández Colón es el mejor ejemplo, y yo decía, ay, pero yo creo que deberíamos hacer X o Y. Y me dice, mira, yo creo que Hernández Colón llegó a un punto en su vida que él estaba como que ustedes no ven que ya yo traté eso y no me funcionó, escúchenme, les estoy tratando de comunicar por qué eso que tratan. Esto fue David. Yo creo que ¿sabes qué es lo que pasa también? Y esto yo creo que... Yo estoy seguro que yo peco de esto, pero quizás te pasa a ti también. Y le pasamos... Y diablo, estamos hablando de Colón, le tiene que pasar a otro nivel. Que, ¿verdad? Hay una diferencia de cuando tú hablas de ciertos temas por un interés intelectual o un interés emocional y tienen una carga sentimental, ¿verdad? Versus cuando ya entras a trabajar en el asunto día a día, como una cuestión profesional o estuviste trabajándolo, pues incluso cosas de gran envergadura adquieren un carácter mundano o hasta prosaico de como que, tú sabes, es como tener que barrer o tener que mapear. Tú sabes, bien poca gente habla apasionadamente sobre mapear, no obstante, yo lo encuentro entretenido, pero en general hay gente que dice como que... Fregar. Sí, o sea, es algo que lo considera hasta cierto punto mundano y prosaico y es parte de pues, sus tareas diarias. Y es como cuando me hablan a mí me preguntan a mí de contrato. Entonces, para mí, pues, man, de que me gusta un montón. De que me trae mucho placer ganarme la vida haciéndolo. Ajá. Pero se hace bien difícil yo hablar apasionadamente del tema, ¿verdad? Y de hecho, tuve en el mundo del venture capital que uno de los grandes éxitos que tiene un fundador o un CEO de una empresa es la capacidad de hablar apasionadamente de sus temas comerciales de una manera que inspire la inversión. Eso es un reto. Y yo creo que gente como Hernández Colón, el mismo Romero, me imagino que Muñoz, me imagino que Pedro Rosselló, etcétera, entonces, cuando hablan de los temas, tienen poca paciencia. Porque es como que... es una tarea. ¿Por qué tú no ves que ya tratamos eso? Ajá, como que ¿por qué tú sigues pensando que yo no quise fregar el plato? ¿Me entiendes lo que te digo? Creo que eso... Y yo creo que gente como Jesús Manuel o David en el lado popular, pero en el lado PNP, menos que Carlos Pesquera u otras personas que pues, trataron pero no llegaron a la silla como tal, pues cuando trataban de enfrentar estos temas decían... Mano, pero yo de verdad quiero tratar de fregar el plato. Y los que estaban antes era como que loco, no... Sí, pero a veces tú no puedes dejar que ese sentimiento de se ha tratado antes te impida tratar de cambiar las cosas porque tampoco es que tú te rindas. Porque el problema es que muchas veces, sobre todo ha pasado en el Partido Popular, en el Partido Popular se peca muchas veces de se trató ya, pues no pues está bien, pues no hagamos nada. Ajá. Y en el PNP lo tratamos ya, pero es que no tratamos suficiente. Sí, hay que hacerlo más. Entonces, no, y hay que hacerlo más crazy. Sí. Exacto. Si no funcionaron el plan Tennessee, pues vamos a elegirlo. No funciona elegirlo, vamos a una delegación extendida. Y ya mismo harán, no sé qué más harán, pero están buscando. Ya mismo vamos a transportar a todos los estadistas a hacer una marcha como la de Martin Luther King allí. Me sorprende que no la hayan hecho ya. Yo creo que ha sido una cuestión financiera, porque si nos dejan lo hacemos. Pero es ese tipo de cosas que tú tienes que a veces entender que la vida es... Bueno, y aquí para tener un momento de empatía y saludo a... Ay, los jóvenes. O sea, perdóname, Cristian. El punto de toda esta discusión para mí es, al igual que yo tuve esa oportunidad de hablar con estas personas, muchas de las cuales ya no están vivas. Yo diría que la mayoría de ellos no están vivos ya. Yo quisiera que los jóvenes, que cuando digo esto ya me siento como un viejo. Mira, ¿has visto tu barba? Sí. Que los jóvenes que nos escuchan sobre todo tengan la oportunidad, no es que estén de acuerdo con nosotros necesariamente, con ninguno de los dos, no, nada, para nada, pero que tengan la exposición a los argumentos, porque yo creo que uno de los grandes defectos de nuestra educación es que
por diferentes razones, el colapso de la Universidad de Puerto Rico como un proyecto, no quiero decir de país, pero de No, país. pero universal, un proyecto universal. Un proyecto universal, como Jaime Benítez lo ideó, y que se haya convertido como que en un poco un agente, no ideológico, pero con una agenda bien marcada de esto es lo que es y esta es la verdad y esto es lo que objetivamente, moralmente es cierto y las cosas que no vemos como moralmente correctas no las discutimos, las invisibilizamos, como ellos dicen. O las presentamos de una manera totalmente negativa porque... O sea, hay periodistas que escriben sus reportajes y, por ejemplo, doy el ejemplo de José Delgado, te escribe un reportaje completo y cada vez que dice él, un político dice, pues Pablo Isela, dice la colonia llamada territorial, oscura, cochina y negativa, Bueno, entre comillas, ELA. Muchos de nosotros pasamos eso, los que tuvimos en el chat, ¿verdad? No importa qué sea lo que pasa, tu nombre... Fuiste uno de los integrantes del chat que llevó a la renuncia del gobernador después de protestas multitudinarias que... Sí. Pues yo creo que nosotros aquí tenemos una oportunidad no de entretener, aunque esperamos que sea entretenido, pero ni no de educar porque la gente toma sus decisiones, pero de exponer los argumentos clásicos que en Puerto Rico tradicionalmente se daban en la radio, en la televisión, en cara a cara ante el país, cuando eso existía hace 50 años, en el programa por las mañanas, que eran un popular, un PNP y un independentista, se sacaban los pelos todos los días, que ya los jóvenes no tienen acceso a eso o no les interesa o han caído en los silos de, pues, tú sabes, yo escucho a Molusco, o yo escucho a Jay, o yo escucho a PPP, o los Reels y esa cosa. O lo que veo es 10 segundos o 30 segundos. Queremos que ustedes entiendan los argumentos y no estén de acuerdo y nos pongan en los comments. Pues yo creo esto. Sí, tienen razón. Y más o menos a esa línea es lo que iba. Yo iba, era a mi compañera de parroquia, doña Olga, que me dijo, coro suave con los independentistas. Yo dije, es que hay uno se merece un paro. Pero más allá de lo jocoso, la realidad es que, macho, si tú no puedes contestar las cosas que tú y yo traemos en este podcast, tú no vas a contestársela cuando te sientes en la mesa de verdad. Sí. Porque, y allí no vas a tener mucho tiempo y no va a haber ninguna empatía. Cero tiempo y cero empatía. Así que piénsalo más como un ejercicio de edificación didáctica y argumentativa. No, ellos tienen muchos foros porque ellos son organizados y son apasionados. Sobre todo el independentismo, ¿no? Es bien apasionado porque lo mueve una pasión que yo creo que es respetable y hasta encomiable. No, yo creo que los estadistas son apasionados. Yo creo que los independentistas están indignados. Yo creo que esa es la diferencia. Pero bueno, depende del estadista. Porque a mí, si hay una parte del estadismo que a mí se me hace bien difícil de procesar es los americanos son tan injustos y son tan abusadores que tenemos que ser iguales que ellos. O el independentista, que yo creo que es el tema de hoy. Ahorita le que te dice, sí. que el independentista que te dice, los americanos son malísimos, nos tienen que dar un cheque de 20 trillones de dólares. Son bien malos, pero te van a dar chavos. O sea, es como una negación. Yo veo que, por ejemplo, salió un reportaje en el periódico hoy de Ro Khanna, un congresista de 435 que siempre está buscando llamar la atención y hacer cosas. No, pero Ro Khanna es un tipo legit. Tipo legit, pero apoyó un proyecto. Fíjate, mira lo que es interesante. El tipo hace un statement diciendo, yo apoyo que Puerto Rico escoja entre independencia, libre asociación y estadidad. Y el titular es prácticamente como si le estuviera apoyando la independencia. Sí. Y tú dices, y yo no creo que es a propósito. Yo creo que hay un sesgo de uno buscar lo que quiere encontrar. Y yo creo que estos espacios, sobre todo para el independentismo y los jóvenes, que dicen la estadía no viene, o me han cogido tonto con el PNP, con la estadidad, que sabes que es lo que dicen muchos estadistas. Sí. Es más, es el argumento favorito de los estadistas. Claro. Los populares son más de lo mismo y los independentistas, pues, no entiendo bien cómo funciona, pero por lo menos están tratando. Oye, pero suena sexy. Sí. Saben lo que quieren. Y pues, yo creo que esta discusión que vamos a tener hoy, particularmente hoy, va a ser edificante, y va a edificar la patria nueva en el sentido grande. A veces alguien me escribe, a veces, y esto es como un comentario recurrente, no es de la misma persona, pero siempre dice, mira, si editaras el formato de esta manera, te come a Jay, o algo así. Y yo digo, primero, no. Uno tiene que reconocer por qué cierta gente llega a cierto punto. Y segundo, yo no quiero comerme a otro. Yo quiero hacer algo diferente
creo que ha sido el gran éxito de tu integración al proyecto, porque ese es el punto, que sea diferente al punto que no obstante que llegaste hoy en la madrugada, estás aquí conmigo un sábado. Así es, no, en el avión estuve al lado. ¿Cómo te digo? JetBlue no es lo que era, lamentablemente, y el wear and tear del equipo se nota. Tú sabes, Sí. como que creo que le pueden dar un poquito de cariñito a ciertas Se cosas. hace cuestionar Industrial Policy. No, la aerolínea. lo que me hace cuestionar es si realmente no estamos viviendo unos tiempos muy distintos a los que estábamos acostumbrados a ver. Esa redundancia. Yo creo que quizás no... Pero después me acuerdo, veo al alcalde de San Juan anunciando que se gastaron no sé cuántos cientos de miles de dólares arreglando una casa en un sitio. Me da mucha... Yo digo, el gobierno tiene que hacer un... o sea, ¿Escuchaste mi último episodio? no. No escuchaste que no hablé. Yo decía que parte del issue que tenemos es que vemos vemos Puerto Rico como proyecto, ¿verdad? En el sentido de que al final del día todo país o todo estado es un proyecto ideal, ¿verdad? Porque Puerto Rico no está tallado en cada losa de piso, ¿verdad? Una comunidad imaginada, Ajá. como diría Pero hasta cierto punto Puerto Rico se ha imaginado como una fundación. Es un non-profit. Es como que estamos aquí pues para ayudarnos y todo es muy granola, muy ética de salón hogar. Y eso yo creo que hasta cierto punto llegó a su límite de utilidad. Yo puedo entender por qué caímos en esa dinámica o por qué ese imaginario tomó raíz. O sea, que no creo que es nefasto, ni nada, te lo puedo entender. Pero que si quieres llegar al próximo nivel, pues ya no es la fundación. Ahora tienes que pensar en Puerto Rico Inc. Y ver el todo, tanto el sector público como privado, consolidarlo en verlo como un asunto de capital, de participación en ese capital, pero como un proyecto más allá que simplemente, pues hermano, hay un montón de gente con problemas y yo quiero resolvérselos todos porque los problemas son infinitos, ¿verdad? Y de hecho, cada vez que lo arreglas, lo que llevas es a una nueva necesidad. Ese es el punto del progreso material específicamente. Y es uno de los retos del progreso como una visión teleológica de la historia. Sí, sí, ¿cómo es que decía Muñoz? Que él llegó al poder pensando, voy a arreglar las cosas de todo el mundo, voy a hacer justicia. Él dijo, pero distribuir la escasez, lo poco, es justicia, pero no es progreso. Bueno, y yo creo que todavía Muñoz incluso se quedó en algo medio, ¿verdad? Ese consejo que él da de coger las dos injusticias y esa es tu plataforma de gobierno. Si tú lo piensas, es una visión esquizofrénica. Siempre estás buscando injusticia. En lugar de reconocer pues, que es justo, que existe, pero él se quedó incluso todavía esquizofrénico, especialmente con su retiro, ¿verdad? Que como que decía el que cita a Pablo José en el libro, de que en el libro, cuando se fue a Italia, pues le alimentó todas las cuestiones socialistoides. Sí, sí, ¿por qué estamos así? ¿Por qué no tenemos más parques? Pero yo no sé, Cristian, yo creo que Puerto Rico yo creo que sí hay un elemento de injusticia porque la gente siempre quiere un cambio y yo creo que al igual que el progreso genera los problemas propios del progreso, pues genera injusticias propias y son diferentes. O sea, en 1940 cuando Muñoz llega a la legislatura en mayoría, pues el salario de la gente muchas veces era 10 centavos al día. Uh-huh. O sea, no estamos en esa situación, hoy la situación es distinta. Yo creo que una de las principales injusticias que tenemos precisamente es eso que tú describes. El ver a Puerto Rico como una fundación ayuda a unos pocos y los levanta, pero no crea el tipo de progreso que es necesario para que todos crezcan. Y creo que nos limita, porque entonces cada vez que alguien echa un poquito para adelante, entonces vamos a sacarle a ese, porque ese está ya generando mucho, vamos a redistribuirlo. Y lo haces con tanta frecuencia e impredecibilidad que entonces pues la gente no apuesta al crecimiento. Y yo pienso que aquí los animal spirits del echar para adelante se empiezan a enfocar más que en el sector privado, en el sector del gobierno. En cómo yo evito o me consigo un crédito contributivo. Y cuando tú miras bien los planes de desarrollo económico de todo el mundo en Puerto Rico,
hasta cierto punto todos están fundamentados en la premisa de que el gobierno tiene que incentivar algo. Sí. No, nada motiva de por sí. Incentiva X, incentiva Y. Pues, pero ¿y si qué tal si el incentivo es que la persona quiere echar para adelante a su familia? O la persona tiene ambición, y no solamente avaricia o codicia, sino ambición de construir algo. Así que creo que hoy es un gran día para discutir ese tema, porque tenemos el clásico ejemplo de Puerto Rico non-profit. Llegamos a esa hora. Subsidiado por la fundación, por la fundación Tío Sam. El último comentario que te hago es que nota como cuando por fin se empezó a mover la rueda, es cuando paramos de cambiar las cosas y nos enfocamos en consistencia. Pero nada, esos son asuntos para otro día y momento. A nuestra estimada audiencia, nuevamente nos disculpamos por un segundo sábado donde sale más tarde el episodio, pero Balbus estaba en Washington D.C. atendiendo asuntos profesionales. Llegó en la madrugada. Con una bandera americana así bien grande. Yes. Yo no le pago, así que tengo que dejarlo dormir. Si le pagara, vendría directo al aeropuerto. Y como le había adelantado en el último episodio de La Trinchera, esta semana vamos a atender déjame decirlo adecuadamente, que ahí se me enchisman. El resumen ejecutivo del Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico soberano, que estuvo preparado por el colectivo ciudadano Plan B Independencia. Ojo, creo que los organizadores de ese grupo no entendieron lo que Plan B significa para tú y para mi generación. Y yo no estoy seguro de que... El Plan B. Nada, el punto es que... Ni el concepto de independencia. Después vamos a discutir el fallout, hasta cierto punto radioactivo, el rechazo en el Senado del nombramiento a secretaria de Justicia de Yanes Parra y lo que eso puede significar en términos de, ¿cómo es que le dicen? Un punto de inflexión en los asuntos políticos de mi partido. Después vamos a discutir, Balbus trajo el tema y le voy a dar el piso. Él quiere discutir una columna que el licenciado y profesor catedrático de Derecho Constitucional Carlos Gorrín Peralta publicó en El Nuevo Día el 9 de mayo. Cuando imprimen el periódico, está encima de otra columna del alcalde de Aguada, Cristian Cortés, que vino al podcast, que se llama La estadidad a costa del pueblo. Y vamos a cerrar con la alegada propuesta de Imperator Trump a Groenlandia de hacerle una república asociada a cambio del derecho exclusivo de extraerle todo valor. Que es un rumor, pero es un rumor que es demasiado jugoso como para no discutirlo. Cero pruebas, cero dudas. Bueno, es que cuando lo hablemos, todo esto está relacionado porque aquí nosotros no nos hablamos de las cosas, de los chismes de la gente, excepto en el caso de Parra, que me parece un enorme chisme. Pero hay que discutirlo por sus consecuencias. Pero lo demás son temas sustantivos. Nosotros no venimos aquí a decir que si... No que te asustaste. Iba a decir que no somos de los pecados menores, papá. Nosotros somos los pecados mayores. Los vicios. Los vicios mayores. Esos vicios menores, que si lo que pasó en Ponce. Bueno, y habemos papas. Bueno, pero eso para mí fue muy impresionante porque yo casi era un papá puertorriqueño porque resulta que el tipo, su abuela es de Haití / República, su abuelo es de Haití / República Dominicana. Eso está un brinquito. Dios sabe. Yo lo vi y yo dije como que, ese tipo tiene cara. Yo dije, ¿será como que latino? Y cuando, pues... Bueno, yo creo que pronto la gente se va a dar cuenta que un católico puede ser sumamente liberal con ciertos temas como inmigración y de momento convertirse en un reaccionario en el próximo. Lo que pasa es que el catolicismo, la palabra católico significa universal. Sí. So, que es un poco el debate que el Papa tiene con J.D. Vance, ¿no? No un debate, sino la diferencia. Que J.D. Vance dice, no, yo tengo que proteger primero a los míos y después a los otros. Y el Papa dice, bueno, pero es que Jesús dijo que tú cuidas hasta el más pequeño de los tuyos, ¿no? O sea, hasta el que lo que le hagas hasta el más pequeño
de mis hijos, pues me lo hiciste a mí. O sea, que pues, hay un choque de valores entre una burocracia antiquísima, que es la Iglesia Católica, y la mentalidad nacionalista medio pirata o vikinga de nuestro presidente, ¿verdad? Yo creo que también hay que reconocer, hay un elemento donde también Jesús dijo a Dios lo de Dios y a César lo de César, y eso era diciendo, obedezcan la ley, es parte de tu ser un buen cristiano. Y de hecho, cuando empiezan en la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando empiezan las persecuciones, muchos incluso de los gobernantes romanos que se tenían que meter decían, pero ¿por qué si estos tipos son los que mejor se portan? No, mira, me pagan todo lo que yo diga. No se emborrachan, no causan problemas. Lo más rarito es que dicen que el Dios de ellos resucitó y que pues ellos lo adoran ahí y no pueden reconocer al César, pero hay cosas más raras. Eso es suficiente. Así que el asunto de obediencia a la ley creo que es la parte que quizás a veces reducimos en jerarquía, pero también puedo entender cómo un cardenal va a tener un gran alto nivel de simpatía por una población católica que está entrando. O sea, es un asunto, yo creo que para la iglesia, no como feligresía, sino como la iglesia como institución. Como institución. Es más complejo de que simplemente pues, le cae mal J.D. Vance. No, eso yo creo que no tiene que ver. Yo no creo que un tipo que llega a papa Exacto. se deja llevar mucho por esa bobería. Sobre todo una persona que votó en primaria republicana como el papa. Estaba escuchando un programa que decía, yo creo que es medio Never Trumper, que es un republicano Never Trumper, pero sí. Lo puedo ver. O sea, de nuevo, es sumamente pro vida, es culturalmente bien conservador, posiblemente en las únicas dos áreas donde va a tener una simpatía más, no es liberal incluso, yo diría más laborista. Es que pues, la Iglesia Católica tiene una postura en términos de trabajo y de distribución económica. Que vienen del Papa León XIII. Sí, renovaron. Y que pues, llevan con esa vaina como por 100 años, o sea, no es nuevo. Y que es una reacción al socialismo, irónicamente, ¿no? Y la parte de la inmigración, yo creo que también refleja que la iglesia... Universal. Y no hay que donde más está creciendo, donde África, Latinoamérica... Bueno, Latinoamérica por razones obvias siempre ha sido la primordial, pero en Asia, ¿verdad? Así que hay unas cuestiones de institucionales que ellos no pueden ignorar. Y como tú dices, al ser universal, ellos no están pensando en la política de este pedacito del mundo. Ellos están pensando en el mundo. Y ellos no están llamados a gobernar tampoco, ¿verdad? De hace mucho tiempo. Así que es un referente moral que puede ser útil. Pero, por ejemplo, yo no creo, y yo creo que en Puerto Rico ese debate se resolvió en 1960, que hayan ambiciones de gobernar de parte de la Iglesia Católica en ningún sitio, más allá de la Catedral de San Pedro. La Basílica. La Basílica. Pero, aunque técnicamente es una catedral, pero sí. Yo creo que simplemente es tema de que son un referente moral. Al igual que Jesucristo, no cuando... Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y cuando creo que San Pedro saca la espada, le dicen, no pelees por mí. O sea, tú no, el que muere por la espada perecerá por la espada. Guarda eso. Así que yo creo que este concepto, o sea, no estamos viendo un debate entre dos políticos. Y no puedes tratarlo como un debate entre dos políticos. Excelentemente articulado, Balbus. Pero queremos hacerlo todo político. Queremos encajonar una institución milenaria en las peleas de los últimos 10 años. De hecho, la política de Puerto Rico, cuando tú la miras, es muy católica. En términos de la ideología de las personas. O sea, como que esta cosa de que hablábamos ahorita de como que resolverle los problemas a los trabajadores. Sí, es verdad. La paz mundial, no nos enchimemos con nadie, dale cosas. No, y tienes razón. O sea, no hay un interés. No obstante que algunos líderes católicos se meten en la política, la institución como tal, no sé hasta... Desde los partidos... Desde 60. Cristianos, como la Acción Cristiana de Puerto Rico, en Europa era... tenía otros temas. La democracia cristiana, etc. Pues no sé. Ahora, si les interesa... Me llama. Vamos a coger un break y regresamos ahora con los temas.
And we're back. So back, so back. Tired of winning. So tired of winning. Como le indicamos en el rundown, vamos a discutir hoy como primer tema y aquí estoy leyendo el titular de Noticel del 6 de mayo sobre la noticia. Presentan ambicioso plan económico de la República de Puerto Rico. El colectivo ciudadano Plan B Independencia, o como a mí me gusta decirle, los Emanuelichiques, ofrece unas propuestas estratégicas y detalladas para encaminar a la isla hacia la autosuficiencia fiscal. Oh, autosuficiencia fiscal. El hecho de que empiece con autosuficiencia y el plan entero está predicado en que los Estados Unidos tienen un fondo de desarrollo de 30 billones al año, pues es poético. El colectivo ciudadano Plan B Independencia, también conocido como los Emanuelichiques, eso fui yo, anunció la presentación oficial del Plan Económico de la República de Puerto Rico, una propuesta estratégica y detallada para encaminar al país hacia la autosuficiencia fiscal, el desarrollo sostenible y la soberanía económica. El plan económico liderado por Marta Quiñones Domínguez y el historiador Javier Hernández, con aportaciones de Rolando Emanuel Jiménez y Carlos Rivera Matos, propone una hoja de ruta de 20 años dividida en fases estratégicas para convertir a Puerto Rico en una república moderna, industrializada y de altos ingresos. Entre sus componentes destacan la creación de un fondo de transición de $36 mil millones anuales o alternativamente un pago único de $489 mil millones por parte de Estados Unidos, mecanismos fiscales sostenibles, inversiones en infraestructura, energía, industria, educación y el establecimiento de instituciones soberanas para la gestión económica nacional. Puedo seguir leyendo la historia, pero vamos a dejarlo hasta ahora. Lo que se publicó como parte de la noticia... El resumen. Es el resumen ejecutivo. Vamos a abrirlo aquí. Que es de aproximadamente 8 páginas. Y como decía la noticia, pues fue escrito... Déjame citar aquí. Escrito por la reconocida economista doctora Marta Quiñones Domínguez y el autor y estratega de políticas públicas Javier Hernández, con contribución importante del doctor Rolando Emanuel Jiménez, el doctor Carlos Rivera Lugo y otros destacados expertos y asesores de la iniciativa Plan B Independencia. Sí. ¿Qué te pareció, Balbus? Mira, yo conozco muchas de las personas ahí. Conozco muy bien. ¿Los conoces bien? ¿Conoces a Marta? Yo no la conozco a Marta. No, yo conozco a Rivera Lugo. Conozco muy bien. Hace mucho tiempo. Obviamente, pues uno trata de... Yo he tratado en esta discusión sobre este tema de evitar los personalismos, porque realmente pues uno pudiera hacer muchos comentarios y no vale la pena. No es que nos desmerece, Balbus. Sí, pero ahora yo entiendo muchas cosas. y lo digo con mucha... Cuando tú estás convencido de que algo es lo correcto, como estas personas aparentemente están convencidas de que la independencia es lo correcto, pues tú entonces empiezas a buscar cómo tú llevas la realidad a que sea como tú quieres que sea. Y me rompe el corazón porque, como dije al principio, yo tenía esta inquietud también. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé en la política, pues yo tengo familiares que son de este grupo, de este tipo de gente, ¿no? Familiares cercanos, ¿no? Y amigos de mi abuelo, pues era soberanista. Entonces mi abuelo fue de Sánchez Vilella. Sí, Ese fue de sus primeros votos. Después terminó votando por Negro López porque Moca se iba a perder. Y Moca se perdió. El PNP ganó Moca como por 3 votos. Y él dijo, pues por lo menos. Ay, señor. Y pues sí, mi papá era casi... Entonces, tú vas entrando en discusión de esto y uno dice, caramba, qué bueno que están tratando. Pero entonces pues para mí, cuando yo empiezo a hablar del tema de independencia y digo, bueno, pues entonces, ¿cómo sustituimos los fondos federales? ¿Cuántos chavos deja el IBU, Cristian? Neto, tú dices. El IBU, incluyendo lo que va para Cofina, más o menos. Bueno, si nosotros nos quedamos con la mitad, es casi $1 billón. ¿Verdad? 1,000 millones por el año. Sí, por ahí. Ponle que sean, vamos a decir, 2, porque en 10 es la inflación, ese 2. Ajá. ¿Cuántos chavos están pidiendo ahí en fondos federales? Bueno, déjame estar seguro que lo digo bien para no representar incorrectamente. Ellos 36. Ellos contemplan un fondo de transición y ese fondo puede ser nutrido con 2 modelos. Una asignación anual a 20 años de 36 mil millones anuales, o sea, todos los años, o un solo pago de 489 mil millones.
Que valga la aclaración, ¿verdad? 489,000 millones es un fracatán de dinero. O sea, en COVID, Estados Unidos se gastó como 2 trillones. O sea, que en todo el continente, ¿verdad? 100 veces la población de nosotros. Esta gente está pidiendo esencialmente 25% de eso. Y para Estados Unidos, cuando tú pides ese dinero, esencialmente lo que tú estás pidiendo es que Estados Unidos coja prestado 489,000 millones. Para financiar la República. O 36,000 millones de dólares anuales para financiar nuestra... Y después ellos dicen, bueno, es que Estados Unidos va a ahorrarse 617,000 millones en 50 años. Pero eso aplicándole un cap rate súper bajo de 4%. Si tú le aplicas un cap rate real, no hay ahorro. Al revés. Se están endeudando para financiarnos a nosotros. Claro, porque es que... Que es lo que está pasando hoy en día, pero igual. Bueno, pero se están endeudando para hacer eso. Mira, vamos aquí, mira. ¿Cuánto es el IBU? Mira, el IBU, una base anualizada en año fiscal. Estoy viendo aquí. Por eso es que tienes que ponerte a hacer nota. 3,000 millones, más o menos. Ponle que sean 3,000 millones, 3,000 millones de pesos. Pero con lo que nos quedamos nosotros, lo que no va para cocina. Es como... Sí, más o menos, ¿no? Pero suma el 11.5, que quiero hacer una forma matemáticamente. Ajá. Son 3,000 millones de pesos, más o menos. O sea, incluyendo lo que va a Cofina y lo que se queda del gobierno. Ellos están pidiendo el equivalente de que Estados Unidos nos dé 36,000 millones de dólares, ¿verdad? Así que si yo divido 36 entre 3, es 12. Multiplícalo por 11.5. Para encontrar esa cantidad de dinero, el IBU tendría que ser de 140%. Lo presento de esa manera para que la gente entienda. Y probablemente tendría que ser más, porque si pones un IBU que triplica el costo de las cosas, la gente no va a comprar. O sea, pues se van a ir. O sea, que lo que quiero decir es, piensen en la magnitud del tema. Todos los impuestos que se pagan en Puerto Rico, ya sea de fondos de Medicaid, de Medicare, de los ingresos de todos los puertorriqueños en la fábrica, el impuesto, todo, el inventario, las patentes, todo eso. Y tú lo sumas completo, no es ni la mitad de eso. So que lo que te quiere decir ese plan es que todo lo demás es brosa. La forma en que ellos proponen sustentar a Puerto Rico económicamente es que Estados Unidos básicamente diga, ustedes con mucho esfuerzo y sacrificio generan tanto, pues yo te lo voy a cuadruplicar con mi chavo. O sea, ellos dicen, los estadistas lo que piden es mantengo, los populares vienen con la latita. ¿Cómo es que dice aquí Gorrín en la columna que vamos a hablar ahorita? Las aspiraciones del PPD consisten en reiterar su apoyo a la relación que nos ha traído la crisis política, social, económica y moral. Ajá. Yo pensaba que cuando tú hablabas de independencia, tú realmente de lo que estabas hablando era de ser independiente. Pero claramente esto no es una independencia. Esto es, yo me voy, pero déjame la mesada y triplícamela. Y ellos en el plan económico se los reparten los chavos. No, que se incluye como premisa que se nulifica toda la deuda pública. ¿Verdad? Se me olvidó. Incluyendo la reestructurada, se nulifica. No hay nada. Señor. No hay nada. Empezamos en cero. Pero, oye, no es por nada, pero si nos van a dar... La deuda en Puerto Rico creo que está como por 50,000 millones, una cosa así. No, está menos. También con todas las cosas. Es para hacer un ballpark. Ok. ¿Para qué van a cancelar la deuda si en un año no los van a dar? O sea, entonces es un año más, un año menos. Estás cogiendo 20 años. O sea, la deuda, eso es pecata minuta. Paga ya un año. Eso, ¿qué tú dices? Tarjetazo. Listo, para afuera. En 6 meses pagamos la deuda. El primer cheque. Y damos un dividendo a todo el mundo aquí. Váyanse a Plaza de la América a comprar. Es absurdo. Bueno, yo creo que... Fíjate, yo no voy a entrar en la cuestión de... Creo que romper nuestro rules of engagement. Pensarlo como una cuestión de absurdo o no. Yo creo que... Pero espérate. Espera, no vamos a ir parte por parte. Los tipos están diciendo, la economía completa de Puerto Rico genera más o menos, o sea, si sacan la fábrica, esa cantidad de dinero. Más o menos. Comparable. O sea, mi solución al problema del estatus político de Puerto Rico, que es que Estados Unidos, según ellos, es un abusador, es que Estados Unidos nos dé 3 veces más de lo que ya nos da.
es un ahorro, Balbo. No, pero la cuestión es que, ¿verdad? Yo creo que parte del issue... No puede ser serio, chico. No, hay que ser serio, hay que ser serio. Hay que coger esto por sus propias premisas. El issue que ellos encuentran, y aquí les leo una cita de la noticia, dice, esta propuesta, esto es una cita de la reconocida economista Marta Quiñones Domínguez, esta propuesta demuestra que no solo es deseable, sino viable y necesaria la independencia de Puerto Rico para atender con responsabilidad, equidad y visión de futuro los desafíos del país. Ve, esa es la cuestión que yo encontré carente en el resumen ejecutivo. Porque si yo fuera un populete y yo leo este plan económico, mi primera reacción es, nada de lo que tú estás articulando ahí es imposible en el estatus actual. O sea, no hay nada que no esté incluido aquí que en teoría tú no podrías reorganizar el territorio de una manera donde, pues, exacto, pues me va a dar 36,000 millones en un block grant todos los años. Puedo poner un IVA, si me da la gana, que es una de las propuestas que ellos ponen. Puedo poner un impuesto mínimo global, ¿verdad? El año pasado, yo sé que tú y yo le hemos dado como maceta a ese tema, pero en teoría lo podrías poner. Yo creo que el único asunto que no podrías hacer dentro de este esquema es poner aranceles a productos de los Estados Unidos. Eso es lo único, pero incluso, según las mismas tablas de ellos, el arancel va a ser, no es la parte que más dinero genera para el IVA. El IVA, el impuesto sobre la renta progresiva, o sea, income tax. O sea, vamos a tener IVA, vamos a tener income tax, vamos a tener un impuesto corporativo fijo de 10%, o sea, un income tax, el impuesto mínimo global, aranceles aduaneros y portuarios, que son nada más entre 2 y 3 mil millones según los cálculos de ellos. Eso está el garete. Ese número es... Olvídate que está el garete, no, el punto es que... ese número no es real. Pues, hermano, si le quito 2 a 3, todavía tú tienes un chorro de chavos que dice que va a recolectar. ¿Por qué no puedes hacerlo ahora? ¿Y por qué no podrías hacer un plan similar? Incluso vas a tener que recortarle algunas partes. Pero puedes también, hasta en teoría, hacerlo con el plan de transición a la estadidad. O en la colonia y punto. Que ahí es que... No, eso es mi primer punto, ¿verdad? Por eso. Es que no hace diferencia. Y ahí es que yo encuentro que muchos de estos planes se caen. Porque están tratando de hacer una ingeniería inversa. Diciendo, yo decidí que la independencia es necesaria. Ya lo decidí. Pichón, no hay debate. Es un imperativo moral. Yo tengo que ahora convencer a los monos que desafortunadamente votan que no solamente ya mi decisión es la correcta, sino de que tranquilo no va a estar arriesgando mucho. Porque mira todo lo que ya tenemos planificado para que todo salga bien. Está todo cuadrado. Está todo cuadrado, papi. Así que caes entonces en el asunto de que la lógica que estás implementando no contesta la pregunta, que es la que tienen los monos y la que tenemos gente como tú y como yo, ¿verdad? Que somos monos también para ellos. La otra parte es que yo creo que las tablitas, y creo que es una falla de los modelajes económicos, que es que no toman en consideración todos los otros factores que intervienen en el desempeño económico y comercial de un territorio o de una jurisdicción. Como su regulación. ¿Cuál es el régimen legal? Ellos hablan aquí de Singapur como uno de sus ejemplos, Irlanda, etc. Singapur, cuando se hace independiente contra su voluntad, porque no lo pidieron. De hecho, Lee Kuan Yew en un momento le dijo a los británicos, no te vayas, canto de loco, y me quiero quedar contigo. Y los británicos dijeron, no, te tengo que ayudar independizándote. En el régimen que coge Singapur, ellos dicen, vamos a adoptar el Common Law comercial británico. Incluso nuestro Tribunal Supremo no va a ser local, va a ser el Privy Council en Inglaterra. Suena familiar. ¿Cómo? Me suena... Pero lo hacen en la independencia. Pero mira por qué
Pero mira por qué lo hace. ¿Y eso otra vez? Pero mira por qué lo hace. Porque él decía, yo sé que al principio no confían en mí, Es como que las leyes de Puerto Rico... pero confiarán en los de allá afuera. Delaware, lo mismo que hacemos con Delaware. Algo así. Y eso fue una parte crítica de su modelo de desarrollo económico. Pero aquí esas cosas no se discuten nunca. El otro elemento, aquí hablan de que... Hay una cita que es que me encanta porque... Arraigada en la autosuficiencia fiscal, el desarrollo sostenible y el control democrático sobre los recursos e instituciones nacionales. ¿Sabes qué es bien poco democrático? Decirle a una gente que ya tenemos un plan de 20 años. No es democrático. Es todo lo contrario. Y cuando tú hablas y cuando tú vas a las instituciones que ellos recomiendan para poder administrar este plan maestro... Sí, un chojo de agencias de gobierno que no existen. Bueno, el NEDA... Pero escúchate. Para garantizar una buena gobernanza y plena transparencia, se establecerán las siguientes instituciones para supervisar e implementar este plan. La Autoridad Nacional de Desarrollo Económico, o sea, DIDEC y PRISCO. El Consejo Soberano del Tesoro y Reserva Fiscal, o sea, AFAF y BGF. La Agencia de Infraestructura y Energía de Puerto Rico, AFI. o sea, AFIP3. La Autoridad Nacional de Puertos y Aviación, Autoridad de Puertos. La Oficina de Gestión de Inversiones para el Fondo de Riqueza Soberana y el Fondo Soberano de Inversión Social, o sea, BGF y AFAF. Y el Ministerio de Industria, Comercio e Innovación, el DIDEC y PRISCO. Estas entidades estarán respaldadas por auditorías públicas, una gestión tecnocrática profesional y mecanismos de supervisión ciudadana. Gestión tecnocrática profesional y supervisión ciudadana son antagónicos, no mezclan. Bueno, Cristian, pichaste los sectores que ellos van a priorizar. Farmacéutica, energía renovable, construcción, inteligencia artificial, turismo, pesca. Cristian, yo tenía entendido que ya eso lo hacemos. Pero no pescamos porque en la independencia es que vamos a descubrir los barcos. Sí. Las yolas para irnos para Florida. Mira. Es que yo cuando yo leo esto, claramente esto lo hicieron con ChatGPT, le dieron un prompt. No, yo creo que de verdad lo hicieron. Las tablitas son de ChatGPT. Yo uso ChatGPT. Estas tablitas son de ChatGPT. No. A mí no me cogen. Mira, se lo voy a poner el prompt. Voy a ser como Pablo y voy a hacer un prompt. Pero mira cuál es mi problema. Yo creo que son dos cosas. Yo creo que tú has hecho muy bien en identificar los dos canales de esta propuesta. Espera, hay una parte adicional, se me perdió esta parte. Esta arquitectura fiscal diversificada, perdón por interrumpirte, pero quiero sacármelo de la cabeza. Esta arquitectura fiscal diversificada permitirá financiar completamente las operaciones del gobierno, eliminar la necesidad de deuda externa y dirigir inversiones hacia las prioridades nacionales. Corea del Norte coge deuda. Y a Corea del Norte no puede sacar ni una visa. O sea, Cuba tiene deuda. Todo el mundo tiene deuda. Pero esto... Y aquí que viene mi segundo punto. Si tú estás tan duro, ¿por qué tú no estás ganándote un premio Nobel en otro lado? ¿Me sigue? Como que, por ejemplo, yo conozco... Y tú lo has conocido, ¿verdad? Yo de vez en cuando me usan como en advisory boards de ciertas firmas económicas de Estados Unidos que contratan el IMF. Ahora mismo hay uno que está metido en Dubái porque asesora a los jeques o lo que sea que hay allí y toda la vaina. Y esos tipos están tan duros que ellos vienen y cogen y otros países los llaman y dicen, mira, ven para acá, montame esto. Y ellos se montan un avión y se van y lo hacen. ¿Por qué el ilustre doctor Rolando Emanuel no está arreglando la economía de la República Dominicana, de Jamaica y del resto de las islas caribeñas si saben tanto? O la de Cuba. ¿Cómo? O la de Cuba. Bueno, pero Cuba es comunista, Fokker. Pero por lo menos aquí tú puedes decir, ok, if you have this laid out, o sea, si tú lo cuadraste tan bien, al punto que tú me estás diciendo que debemos tirarnos al vacío, porque este es el paracaídas y vamos a caer en un pot of gold, ¿por qué más nadie te compra el producto? Bueno, Cristian, pero es que por eso mismo creo que es útil dividir esto en dos. Está el track de los americanos tirándonos oro porque somos maravillosos, que yo creo que vale la pena discutirlo, pero creo que lo hemos discutido antes, así que simplemente sí. Lo voy a dejar para segundo, porque creo que
eso, como tú bien dijiste ahorita, eso es posible en cualquier estatus político. Esa decisión es una decisión de ellos. El problema que tiene este proyecto para mí es, como tú bien señalas, la parte de la gobernanza interna de Puerto Rico. Ellos dicen aquí que ellos van a recaudar entre 17 y 23 mil millones de dólares. Eso es duplicar la tasa de impuestos de Puerto Rico, probablemente más. Pues eso es el doble de lo que Puerto Rico recauda hoy, cuando miras el promedio. Eso incluye un IVA de 10%. Y encima de ese IVA de 10%, incluye aranceles. O sea que aranceles que ahí dice que van de 10%. O sea que te pondrían un IVU de 20% empezando. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor con un IVU de 20%, porque es 10% de IVA más 10% de aranceles, pues tú dices, caramba, pues a lo mejor van a eliminar el income tax. Pues no, el income tax va a subir. Porque entonces va a dejar el doble de lo que deja ahora o el triple. Y es progresivo. Entonces te voy a poner un impuesto mínimo global a toda la manufactura de 15%, cuando en ningún sitio del mundo ahora mismo es 15% en la realidad. Los países dicen 15% y pero te lo devuelven. Te lo devuelven. Y entonces voy a poner arbitrio de entre 500 millones y 1,000 millones. Está bien, pues tú sabes que tú vas a duplicar los impuestos. Singapur se caracteriza mundialmente por tener impuestos bajos. Irlanda, como tú dices, se caracteriza por tener impuestos bajos. Puerto Rico no se caracteriza por tener impuestos bajos. De hecho, los impuestos de Puerto Rico son absurdamente altos. Uh-huh. Esta gente propone duplicarlos. Y ese es para mí la parte que es shocking y es donde ellos tienen una disonancia de gobernanza. Porque Carlos Rivera Lugo es comunista. ¿Es verdad? O sea... ¿Estás diciéndolo hablando mierda o de verdad? No, o sea, él... Como él es marxista. Ajá. Ok. O sea, él estudia Marx y está en la cosa esta de... Pero como dice marxista, o sea... Por ejemplo, Heriberto Martínez le gusta leer Marx, pero Heriberto Martínez no es marxista. No, pero él genuinamente cree yo cogí clases con él. Él piensa que el marxismo es una ciencia que se utiliza para estudiar y para, ¿verdad?, analizar el futuro seriamente. O sea, el tipo es fan de Cuba y Castro y toda la cosa. Fine. O sea, yo no lo estoy diciendo como una crítica. Just stating it. Rolando Emanueli, pues, es un abogado sindicalista. De derecha no es. Y entonces tienes a Javier Hernández, que es el portavoz de... El Brexit. Y el tipo quiere pintarse como que es el más trompista. Pues entonces tú tienes un dilema porque tienes aquí, por un lado, el plan es vamos a duplicar los impuestos y crear un montón de agencias gubernamentales para que incentiven un montón de inversiones, que es básicamente un dirigismo público de la economía donde... Ellos están proponiendo un estado desarrollista. No, ellos están proponiendo que seamos Polonia. En los tiempos de... Sí, porque Polonia hoy en día es bastante neoliberal. O sea. Pero están pensando en Checoslovaquia en los años 50. O sea, ellos están pensando en un sistema medio... Quizás hasta Inglaterra en un periodo de los años 50. De un gobierno que cobra un montón de impuestos y los distribuye en proyectos industriales de gran envergadura. Puerto Rico hizo eso por mucho tiempo. No fue bien por un periodo y después... Sí, cuando hiteamos el Middle Income Trap, ahí... Cuando llegas al punto donde no puedes simplemente hacer más fábricas, sino que tienes que hacer fábricas más productivas, porque tienes que empezar a pagarle a la gente salarios mayores de 25 chavos al día. Cuando eso pasa, entonces tienes que empezar a decir, espérate, tengo que bregar con la parte de los impuestos, tengo que bregar con la parte del ambiente laboral, no puedo poner demasiadas regulaciones porque simplemente no somos competitivos. Esta propuesta, dejando a un lado el subsidio americano, está fundamentada en duplicar los impuestos. Y, de hecho, más de duplicarlos. Porque mira lo que dice. Ellos están estimando que en 20 años vamos a ser tan maravillosos, Cristian, que van a venir cruceros aquí a Tutiplén y van a dejar al gobierno, no en la economía, al gobierno 2,000 millones de dólares. Que van a dejarle... en el aeropuerto van a poner un tax. Dices por la tasa de entrada y salida. No, vaya, Maritime Port Fees. No, ellos lo dicen, mira, en el punto 11. Con la soberanía, Puerto Rico podrá collect fees from all cargo, cruise ships and aircraft passing. O sea, through its maritime and airspace jurisdiction. Así que van a cobrar, Cristian, un fee por sobrevolar a Puerto Rico de entre 550 a 700 millones y sí, aquí lo veo, un fee por aterrizar
de entre 650 y 850 millones. ¿Tú sabes lo que pasa, Cristian? Esta matemática... Hay una tarifa de sobrevuelo también. Sí, porque somos, ¿sabes? Rusia. Y, ¿sabes? La gente tiene que sobrevolar Puerto Rico. Somos 100 por 35, loco. Dan la vuelta en 30 segundos. Ustedes han aterrizado. Mira, ustedes han venido... Si vienen desde el sur, desde nuestra América, como ellos le dicen. Yo una vez recuerdo que yo estoy llamando y me invitaron un Onyx y 2 o 3 más. Un amigo de nosotros que vive en DC ahora. Y dice como que, mano, estoy en tal sitio. Y yo... Eso fue como el 2013. Y yo voy de camino... Y les mando una foto que iba por Plaza, volando por encima de Plaza, que la veo, que como que aquí estoy. Me tardé como 10 segundos en pasar por encima de Puerto Rico, maybe un minuto, ¿sabes? No somos tan importantes, ¿sabes? Y yo creo que la idea de que vamos a poder cobrar, ¿cómo es? Porque mira lo que pasa, Cristian. Mira lo que pasa. El número que te dije de duplicar los impuestos no es en el año 10 o en el año 20. En el año 10 o en el año 20 no es duplicarlo, es quintuplicarlo. El primer año de la soberanía, ellos estiman que ellos van a duplicar los impuestos. ¿Con qué apoyo? ¿Cómo es? O sea, para empezar, tú estás suponiendo que la misma gente que está aquí hoy... Quejándose de los impuestos. Te va a pagar el doble. Porque ya no vas a poder coger a los ricos y subírselos más. Porque después de 30... Creo que la tasa más alta que tú puedes realmente imponer es como 50% y ya estás como que llegando al tope de lo que... Sí, ahí es que el Laffer Curve se convierte en realidad. Y la gente empieza... Exacto. Y la gente dice, ¿pero por qué yo voy a trabajar si estoy trabajando para el gobierno? My friends, eso es lo que ellos están proponiendo. Se están diciendo, voy a duplicarte los impuestos. Explícitamente. Y no es duplicárselo solamente a los ricos, es coger el IVU y convertirlo en un impuesto de 20% el primer año. O sea, si el costo de vida ustedes creen que está absurdo ahora, deja que te ponga el IVU de la independencia. Porque dicen, un IVA de 10. Sí, pero te meten ahí un arancel de 10% que lo dice un poquito más abajo. Mira, Custom Duties, 10.25%. Eso no está en el IVA. Por eso que te digo que te echa GPT, porque lo hicieron mal. Le van a poner un impuesto de $2,000 millones a la economía digital. Facebook, ponle un tax. Twitter, ¿cómo tú haces? Está bien, vamos a ver a su lado. 3,000 millones a la agricultura, un impuesto de 3,000 millones a la agricultura. Hoy la agricultura es exenta. Y no hay agricultura casi. Lo que hay es ganadería, que gustenos o no, y yo creo que por razones meritorias, es subsidiada. La ganadería y el café, que son las dos más grandes que generan empleo, porque hay muchas otras que exportan, pero generan poco empleo porque son altamente eficientes, los mangos, etc. Tú estás pensando que vas a crear un impuesto que va a generar 3,000 millones de la agricultura. Si tú eres agricultor o agrónomo, aquí está el impuesto de los comunistas. Porque hay comunistas ahí. Como dije ahorita, y no es ofensivo. Es que ese es el problema de tú mezclar a un tipo, que es el problema del debate de estatus político que tenemos. Que te coges un comunista y te metes a un tipo que quiere ser Trump Jr., el Trump puertorriqueño, que es el Javier Hernández y entonces te proponen cosas esquizofrénicas. Mira lo de turismo, Cristian. Puerto Rico tiene un reto con el turismo bien grande, que es que no atraemos suficiente gente. Y no tenemos... Y aún si atrayéramos más, no hay suficientes cuartos de hotel y atractivos, de infraestructura de turismo. Puerto Rico tiene un problema de manejo de destino. Ese ha sido tradicionalmente el problema con el turismo en Puerto Rico. Pero en abunda. Bueno, que Puerto Rico, o sea, si tú miras en el Caribe, en todo el Caribe, o sea, países comunistas, excolonias españolas, excolonias británicas, o sea, la gran diversidad que compone el Caribe y su archipiélago, el turismo típicamente representa 10%. Entre 15 a 20% del Producto Interno Bruto de esos países. Puerto Rico, creo que en su momento más alto, pues 8, 7 algo. La meta siempre es 10. Y siempre hemos querido, ¿verdad? Especialmente gente como yo que creemos mucho en esa posibilidad, siempre hemos querido decir, mira, si llegamos al promedio caribeño, es 15. Que en parte nosotros somos los que lo hagamos hacia abajo, ¿verdad? Si llegas al promedio caribeño actual, eso es un fracatán de dinero y de trabajo. El problema de entrada es que tenemos un problema de manejo de destino. ¿Qué significa manejo de destino? Que hasta cierto punto tienes que crear el Disney que la gente va a visitar, porque eso no ocurre espontáneamente. Lo que pasó en Ponce. Lo que pasó en Ponce, que llegaron los barcos,
Pero Ponce no estaba habilitado para recibir ese tipo. Y el capitán del barco dice, no, estuvo súper cool, pero tienen que manejar el destino. Nosotros siempre hemos visto el turismo como un asunto de financiar hoteles y de mercadeo. Eso sí ha sido tradicionalmente una tradición. Que son importantes y son necesarios. Son el price of admission. Si no puedes financiar hoteles, o sea, Airbnb nos ha salvado una nalga en términos del turismo porque ha evitado que se haya tenido que hacer tanta inversión capital extrema. Pero no es la solución óptima porque los Airbnbs no están diseñados para tú quieres construir hoteles, tú quieres construir resorts, tú quieres toda esa cuestión. Pues es un tema bien importante. Y le suma a eso que aunque el turismo es un sector económico de fácil entrada para cualquier persona, ¿verdad? Porque pues no es muy complicado hacerte mesero o hacerte chofer de Uber o hacerte trabajar en un hotel. No paga. Que el precio de entrada en realidad no es la admisión de un nuevo empleado. La tasa de salario mínimo en competencia con el de las otras jurisdicciones te tiene una desventaja. Así que eso también es un asunto de manejo de destino. Sí, porque muchos de estos países tienen una pobreza mucho más severa que la de Puerto Rico, pagan salarios más pequeños. O sea, y lo hemos hablado antes. Tú vas a Colombia, tú dices, wow, me fui a janguear con mi esposa y me gasté 50 pesos y nos veíamos ahí. ¿Qué Colombia? Yo fui con Alexandra y yo fuimos para Argentina con otra pareja. Y fuimos al mejor freaking restaurante de Argentina, de Buenos Aires de carne. O sea, una cuestión espectacular. La molleja era como mantequilla, ¿verdad? Y terminamos gastando con vino, con trago, con cordial, con postre, aperitivo. Y tú sabes el pana del cual estoy hablando y ese macho come pesado. Y terminamos gastando por pareja 140 pesos. Yo te reto que vayas a Morton's mañana y gastes 100 menos. Eso me va a costar mis 3 martinis y mi cóctel de camarones. Exacto. ¿Entiendes? O sea, por eso es que voy. Que la idea de que tú puedes simplemente vas a tener un switch y vas a tener 4,000 millones de dólares en impuestos de turismo significa que tienes un turismo de 20,000 millones de dólares para que sea un 20%. O sea, son números que tú estás presuponiendo de que tú con tan solo parar a Manuel y a gobernar a Puerto Rico, ya la economía se triplicó en 10 años. Y como tú bien dices, el tema de manufactura, por ejemplo, de exportación, etcétera, los impuestos a la manufactura dejan como 2,000 millones de dólares. Estoy siendo generoso. Vamos a dar 2,000 millones de dólares para no ser los números tan grandes. Ellos dicen que en 10 años va a dejar 8,000 millones de dólares. O sea, que ellos van a cuadruplicar la manufactura, cuadruplicar el turismo, triplicar la agricultura, multiplicarla por 10. Y no dicen cómo, es simplemente que vas a tener una arquitectura diversificada de recaudo. Yo creo que ellos tendrían, que esta es la parte que siempre ha sido el sine qua non que no se articula, pues no hay salario mínimo, no hay beneficios laborales. Pero tienes un problema. Y no hay salida. No hay salida. Ese es el problema y es la falta de comparativa. Y no es y no es democrático. Esa es la comparativa donde siempre colapsan todos estos planes y las comparaciones a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque República Dominicana, vamos a ponerlo de esta manera, si Estados Unidos tuviera las fronteras abiertas, no habría nadie, o sea, la población de República Dominicana sería como la de Puerto Rico, se reduciría en la mitad, porque un montón de gente se iría. Entonces, pues los salarios en República Dominicana subirían, como han subido en Puerto Rico en parte, porque si tú no le pagas suficiente al empleado, el empleado dice, pues yo me voy por Orlando, ¿qué yo hago aquí? O me voy para Houston, ¿qué yo hago aquí? Pero quizás por eso es que ellos dicen que la independencia es necesaria. La independencia es necesaria. Para poder restringir. Para poder restringir, pero fíjate en algo. Mira los médicos. Para mí ese es el mejor ejemplo. ¿Por qué Puerto Rico tiene una escasez de médicos? Porque ¿Por qué tenemos un sistema eficiente? Porque cobran más allá. Porque ahora mismo tu prima, la prima de mi esposa, está estudiando medicina de familia. Mucha inteligente, le va a ir súper bien. Yo estoy seguro que si ella trabaja allá, se va a ganar el doble de lo que se gana aquí con menos problemas. El doble el primer año. Por eso. Y entonces tú estás diciéndole, bueno, pues el valor sentimental. No, tendrías que encerrarla aquí. Y entonces el segundo paso es, ¿por qué República Dominicana ha tenido un crecimiento como lo ha tenido? Pues sí, han hecho políticas de incentivar. Claro, ellos empiezan de bien atrás y son mucha más gente. Y tienen mucho más espacio para construir. O sea, por ejemplo, yo recuerdo una vez
cuando tú lees el informe de las 9, cuando se debatía los 936, uno de los temas que se planteaba era de que si se mantenían las 936 iba a venir más fábricas a Puerto Rico. Y una vez Waleska Rivera me dice, mira, yo estudié eso. Y cuando estaban las 936, realmente no cabía en Puerto Rico una fábrica más. O sea, no teníamos la infraestructura, no había agua, luz, etcétera. No había dónde construir la infraestructura para traer más fábricas. Estábamos capped out. Eso no te iba a costar más. Bueno, tendrías que invertir para poder llegar. Me decía, aún se invierte, simplemente no cae suficiente agua para, por ejemplo, muchas de las cosas. Ella me decía, mira, simplemente hay un tema de tamaño, que es lo que... Sí. Cuando tú lees los informes sobre la industria azucarera del Instituto de Brookings... No había espacio más para cultivar. El Instituto de Brookings, la conclusión que llega, y la primera página es como que, mira, 10% de la tierra arable en Puerto Rico se usa para caña. Nos gustaría usar, creo que era 12. Nos gustaría producir más, pero no podemos producir más porque por cada cuerda que yo dedico a la caña, tengo que dedicar 8 a madera, a cambiarla. O sea, no es viable lo que tú estás planteando porque no cabe. República Dominicana es 10 veces más grande. Bueno, pero lo que te digo es que, ¿verdad? Para mí siempre es el TEL. El TEL en este tipo de discusión es cuando tú me hablas de Irlanda, de Singapur, de Luxemburgo, de Panamá. Pero nunca te hablan de Panamá y la República Dominicana. ¿Por qué para mí ese es el TEL? Porque dentro de todo, mano, yo tengo obviamente, yo digo, ¿verdad? De chiste, yo tengo mi segunda vida en la República Dominicana. Hay gente que la tiene en serio. Y tengo tengo un primo que vive en Panamá. O sea, mano, dentro de todo, tú hablas con esa gente está dura. O sea, they're really good. O sea, ellos son súper buenos en lo que hacen. Y si yo le llevo esto, me va a decir, mi hermano, tú estás loco. Bueno. Y esa es la parte que para mí es el TEL. ¿Por qué estás hablando de Irlanda cuando tienes una república insular a 15 freaking minutos en un avión? Perdón, 40 minutos en un avión. Que ha podido lidiar con un montón de problemas, sin hablar del hecho que la república tiene que ver con una frontera con un país fallido como Haití, que le añade aún más dificultad, lo cual te demuestra que el hecho que les vaya con el crecimiento que tienen es porque están bien duros. Y ellos te ven esto y te dirían, ¿de qué tú hablas? Si tú hablas de Irlanda y no hablas de la República Dominicana, y no incluso lo usas a ellos como hasta cierto punto un ejemplo, pues me hace a mí pensar que tú estás en casqueta mode. Bueno, a eso voy. En República Dominicana ha tenido, como tú bien dices, un progreso increíble, pero no podemos dejar perder perspectiva de que gran parte del progreso de la República Dominicana es que hay un montón de dominicanos de primera y segunda generación. Sí, la remesa. Que mandan un montón de dinero a República Dominicana. Pero nosotros tendríamos remesas también, ¿vale? Pero... Aunque no están en el plan estratégico. A eso es lo que voy. A eso es lo que voy, que es la segunda parte de lo que iba de esta discusión. Porque aquí han hecho un montón de números y tiran en billones y hablan de los billones como si eso fuera... Ay, se me salió un billón por aquí del bolsillo. Pero el principio del plan es la salsa, el secret sauce, la salsa secreta de todo esto. Esta es las 11 hierbas y especies. Opción A. Estados Unidos nos va a dar 36 mil millones. O sea, nos va a dar 10,000 pesos por cabeza a Puerto Rico. Yes. Creo que 12,000 pesos por cabeza. Todo. Por 20 años. Love it. Entonces, dice que esos son las transferencias. Ese es el equivalente a lo que Puerto Rico ya recibe bajo el estatus territorial actual. O sea que ya Puerto Rico bajo la colonia recibe, como ellos le dicen, 12,000 pesos anuales por cabeza. Es una interesante admisión. Es muy interesante admisión. Porque está diciéndote el valor para los puertorriqueños de la unión permanente con los Estados Unidos, según los independentistas, es 12,000 pesos en realidad, por cabeza. Tú sabes que tú dices eso y es interesante. Y con esto podemos ir cerrando el tema. Porque en este tema de estatus, en realidad la discusión es la siguiente. Por lo menos a donde hemos terminado después de todos estos años de discusión, es que alguien como tú diría, sí, todos los cambios suenan interesantes, pero show me the sauce. En lo que estamos recibiendo un montón
y quizás podemos recibir un poco más. Pues, Entonces, cuando el independiente, cuando el estadista te viene a hablar del tema, dice, no es suficiente. Necesitamos más, mucho más. Así que tenemos que hacer un estado. Y el independentista viene y te dice, no, recibimos demasiado, necesitamos menos, pero todavía un montón. Y aquí dice, no, es que me vas a dar lo mismo que me das ahora por 20 años. Ok, perfecto. Estás aceptando que recibimos $1,000 mensuales por cabeza por puertorriqueño, ya. No lo digas muy alto. A mí me sorprende ese número. Me parece que está un poquito muy alto, pero fine, perfecto, está bien. Ponle que sea verdad. Entonces, tú me estás diciendo, Estados Unidos, dame ese dinero anualmente, porque sí, por 20 años es lo que salimos de... Está mi fideicomiso. Pero, en toda negociación hay una contraprestación. ¿Qué Puerto Rico va a dar a cambio de esto? Porque como tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, esto suena peligrosamente similar a la idea de muchos afroamericanos de Congreso, por Estados Unidos me esclavizó a mis antepasados por 200 años, 300 años. Reparaciones. Dame un cheque en compensación por la esclavitud y porque por esa esclavitud yo no heredé lo que heredaron los blancos y no tuve las oportunidades. Sí, la porque reparación. reparaciones. La indemnización. Una indemnización por la esclavitud. Que, by the way, la esclavitud estaba bien fuerte. O sea, la esclavitud era matar gente, violar gente, látigo, etcétera, torturar. Sí. Y entonces después que los liberas de la esclavitud, los tienes 100 años allí, básicamente. En Jim Crow, Jim Crow, que es una extensión informal de la es una de lotería, sí. Y entonces, ¿qué te dice eso? De la cual saliste hace 60 años. ¿Qué te dice eso? ¿Cuántos cheques han recibido los afroamericanos que votan? Que son 15% de la población. Que el líder, probablemente el próximo presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es afroamericano descendiente de esclavos. Que el presidente hace 2 presidentes era afroamericano. Que el que puso a Biden a ganar la primaria demócrata es afroamericano. ¿Y cuántos cheques han dado? O sea, nosotros que no votamos, no tenemos nada que ofrecer, nos va a hacer un cheque de $1,000 por persona al mes por 20 años. Porque se ahorran 617 mil millones. No, pero Cristian no. Porque ya yo estoy empezando a entender cuál es la lógica detrás de esto. Y yo creo que tú le diste muy bien al principio. La única forma que esto, de alguna manera, tú puedes empezar a decir que se puede es si yo encierro a la gente aquí. Porque a la medida que tú impongas, dupliques los impuestos aquí, la gente va a decir, mano, yo apenas puedo vivir con lo que tengo, tú me lo duplicas, yo me voy. El problema es que ellos están pensando en cómo controlar la salida y el problema es que no hay entrada. La contraprestación de esto es entregar la ciudadanía americana. Es la única cosa que yo creo que les está pasando por la mente. Sí, ellos no creen en eso. ¿Sabes? Yo creo que esto es como que diciendo, mira, Trump dice que la ciudadanía americana con los Golden Cards vale 10 millones de pesos y tú le das 10 millones a Trump te da la ciudadanía americana. Pues ellos lo que están viendo es, pues tú me das $1,000 mensuales por 20 años por persona, yo te entrego la ciudadanía. Yo no sé cuánta gente estaría dispuesta a aceptar eso. Me imagino que hay puertorriqueños que lo aceptarían con gusto. Pero, ¿qué hace pensar que los americanos ofrecerían semejante acuerdo? Porque esto no es para los americanos, esto es para nosotros. Y ahí has terminado en el punto que queríamos llegar. Y ahí, por eso es que este podcast hay que hacerlo contigo. Porque la verdad, cuando tú lees todo esto, ellos quieren decir, tengo un plan económico, pero al final es una forma de decir, es circular, termina en el mismo sitio. Yo quiero que seamos independientes, por lo tanto voy a decir todo esto para convencerte. Exacto. Vamos a coger un break y regresamos para discutir el fallout de los Nomination Wars. Hablamos ahora. So back, so tired of winning, so tired of winning. Eso dice Rivera Chats. Cabrón. Te quedó fuerte eso. Bueno. Pero no sé si... nadie está ganando. Take it back. Nadie gana. Esa es mi preocupación al final del día. Pero nada, en resumen, yo creo que tuviste que estar haciendo o el Camino de Santiago totalmente desconectado de las noticias, o estabas peleando una guerra como parte de Delta Force, o estabas debajo de una piedra, si no te enteraste, que esta semana en Puerto Rico
la nominada secretaria de Justicia, la licenciada Yanes Parra, y ex fiscal, creo que fue el miércoles, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, sacó un tuit diciéndole a todo el mundo, pero específicamente a la gobernadora, que la licenciada irremediablemente no contaba con los votos Tremenda. para poder ser confirmada en el Senado y que se recomendaba el retiro de su nombramiento. El día después, la gobernadora en efecto retira el nombramiento y nombra a secretario de Estado, que había quedado la posición vacante después de que el Senado no confirmara a Verónica Ferraioli. Nombra al Brigadier General Garfer, que ahora mismo es el secretario de Seguridad Pública. Una vez confirmado, entraría ya en funciones como secretario de Estado. Él dio una entrevista con Normando Valentín en Noti1. Yo en ese día estaba reemplazando a Ramón con Iván Rivera en Aparo Limpio, así que escuché la entrevista. Y lo que entendí era que el plan era que una vez él fuera confirmado secretario de Estado, iba a dejar el DSP. Así que no va a ser doble puesto. Yo creo que quizás para lo que hace el Departamento de Estado... ¿Cómo? Que yo no creo que una persona que maneja la policía, los bomberos, etcétera, tenga muchos retos manejando la Junta Certificadora de Barberos. Tú tienes que parar de minimizar el Departamento de Estado. tiene unos roles importantes. El rol del Departamento de Estado es, si le pasa algo a la gobernadora, sustituirla. Lo demás está ahí porque no he encontrado dónde más ponerlo. Y by the way, yo creo que la misma Verónica Ferraioli sería la primera que diría: hay un montón de cosas que hace el Departamento de Estado que no las debería hacer nadie. Como por ejemplo... licenciar barbero. No, fíjate, los barberos es de los ejemplos donde si hay que licenciarlos, pues deberían estar en salud, porque los barberos con las navajas y con los equipos sí tienen que tener unos entrenamientos de salud. No los quieras tanto, pero ajá. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, el decorador de interiores, yo no tengo mis dudas de que realmente haya que darle educación continua a un decorador de interiores. Relacionistas públicos viola la primera enmienda de todas las... Nada, eso es una discusión para otro día. Los peritos electricistas. Luego del evento, la licenciada Parra estuvo unos días de media tour. Eso es una forma de decir. Campeando por su respeto y por su integridad. El media tour, lo dije en el panel de Guayabera en Radio Isla el viernes, yo no creo que la está ayudando. Y te lo digo. Y como dije también en Radio Isla, lo dice alguien que tiene, yo creo que un doctorado en atender cómo bregar con un asunto público donde tu nombre y tu capacidad queda sumamente en entredicho. Yo creo que la licenciada definitivamente, si entendía que tenía que tener un turno al bate para explicarse, se lo merecía, pero yo creo que uno también tiene que tener, no actuar precipitadamente para que ese esfuerzo sea exitoso. Y creo que el timing o tanto los medios como el momento en que la licenciada decidió hacer ese esfuerzo... Como el contenido. Creo que no así... Bueno, el contenido aparte, pero creo que no va a llevar o no llevó al resultado que ella quizá espera. Me gusta escucharte polite para yo poder desahogarme. Anyway, el asunto es que a base de esto han habido muchos reportajes. Obviamente la oposición está con una bolsa de popcorn porque una cosa es que tú puedas poner a tu enemigo político, ¿verdad? Que en este caso sería los que están en el poder, a tener que virar para atrás y tirar para atrás, a ponerlo a moverse, ¿verdad? Por la incomodidad. Pero cuando ocurre por iniciativa interna, pues es mejor todavía porque no tuviste que hacer nada, ¿verdad? No, de hecho, creo que si algo, pues algunos esfuerzos de algunos senadores de la oposición a comentar el tema, pues le ha explotado un poco en la cara, ¿verdad? Porque pues, se ve petty versus simplemente quedarse callado y decir, pues lo encuentro bien desafortunado que en momentos tan críticos para Puerto Rico estemos ahora mismo involucrados en una nueva novela del PNP y su asunto interno. Alguna mierda así, ¿verdad? A mí, tengo que decirlo, ¿verdad? A mí me preocupa mucho lo que estoy viendo porque mi argumento es el siguiente. En noviembre del 2024,
el PNP ganó como resultado de una unificación partidista de la coalición que constituye el PNP para derrotar a un enemigo claro y para derrotarlo prometiendo una agenda de trabajo tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo. El primer objetivo se cumplió. Y el primer borraron del mapa político. Tumbamos el comunismo, barrimos. La segunda parte, yo creo que es la que es crítica para el 2028. A mí me preocupa, ¿verdad? Que toda esta novela turca en la que se ha convertido este asunto nos socave la capacidad de ejecutar esa parte. Yo creo que hay personas que pueden poner un compartimiento los asuntos y echar para adelante. No olvidemos que en el primer cuatrenio de Pedro Rosselló le volaron en cantos como 4 secretarías. Educación, justicia, salud duró poco. O sea, el primer cuatrenio de Rosselló en términos de nombramiento fue bien complejo y tenía el Senado de su propio partido. Y como quiera pudo revalidar. Pero la razón que pudo revalidar es porque el Mesías se podía parar en una tarima y decir, mira, aquí están las promesas que te hice y se cumplieron todas. Yo creo que es crítico para ese esfuerzo. Creo que es crítico para poder atender una situación bien sensitiva que tiene que ver con nuestra relación con el gobierno federal en los tiempos de Trump. Creo que vienen retos importantes en el asunto energético. Estamos entrando... Ya el calorcito está picando. Ayer salió la noticia de que las barcazas no van a llegar. Se están poniendo en servicio unas unidades. Y el negocio de energía está impugnando las acciones de Genera. Pero eso es importante. No obstante que salimos de la quiebra, aquí quedan cosas bien importantes que hay que manejar. Y me preocupa muchísimo que la novela turca se convierta en la agenda número 1, número 2 y número 3 de todos los líderes del partido. Porque te puedo decir, yo he hablado con un montón de PNP, hermano. Y todo el mundo estaba tripeado. No por Janet, no por... De nuevo, ninguno de estos personajes estaban no estoy menospreciándolo, pero ninguno de ellos estaba en la papeleta. Todo el mundo estaba tripeado con la idea de que, mano, Johnny, Tommy y Jago no se hablen. Y que estén peleándose. De verdad, la gente está bien tripeado con eso. Y ahí es que yo digo como que... Y esa es mi preocupación. Porque al final del día, para que en el 2028 podamos ganar, ellos son una silla de 3 patas. Y si se rompe una de las patas, los otros 2 se van en volanta también. En términos de por lo menos ganar. Así que esa... Y si tú miras, numéricamente hablando, la oposición al PNP tiene una sola ruta de victoria. Tiene una sola ruta de victoria. Y lo vimos con la victoria de Pablo José en la comisaría residente. ¿Qué pasó? La candidatura del PNP para esa silla se desplomó y todas las fuerzas de oposición al PNP decidieron consolidarse detrás de una persona. O sea que la única manera que eso ocurre después a nivel de gobernación y de la legislatura es si las posiciones del PNP se desploman por la novela turca y todo el mundo decide, ay, mano, estoy harto de estos tipos, son 12 años. Y no oficina. ¿Quién es el que puede ganar? Nos fuimos por ahí. Y estamos hasta cierto punto, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, porque están, ¿verdad? Si tú hablas con alguien que favorece los argumentos del Senado, te va a decir, bueno, es que están dándose a respetar su función constitucional y están lo mismo te va a decir, manteniendo la seriedad en el partido. Y lo mismo te dice el otro lado. Pero al final del día, desde el punto de vista, yo diría partidista, el éxito no surge de continuar la novela. Yo creo que lo de Janet Parra, creo que coincido con tu apreciación en cuanto a la efectividad de su media tour. Le añado que nunca se ve bien cuando uno sale de estos procesos que la explicación sea que alguien me está tratando de montar un caso y el tipo tenía influencias políticas y fue donde García Padilla, donde Ricardo Rosselló, donde Rivera Schatz y les donó a todos. Y entonces, mira, mano, la persona que la está acusando a ella, yo no la conozco, no sé quién es, no sé muy poco de... Yo no sé nada de esa persona. Ni sabía que existía.
Pero una persona que paga anuncios en el periódico diciendo yo creo que tal persona es inocente y qué sé yo, no está escondiendo sus influencias políticas. Buen punto. El tipo está diciendo... No lo había pensado, pero tienes razón. Aquí pasó algo. Oye, tú puedes pensar que esté mal o no, pero por lo menos de la forma en que yo lo veo, y puedo estar equivocado, yo no veo a la mafia sacando anuncios diciendo este mafioso es inocente. Tienes razón, yo no lo había pensado, pero... Yo como escuchaba esa explicación y yo, entonces dice, yo no dije eso, yo dije esta otra cosa. A mí no me importa. Que me grabaron, que era un delito. En verdad, muy mal. Yo lo que veo es una persona que siente que le habían dicho que todo estaba cuadrado con Tommy y realmente no estaba todo cuadrado nada. Y eso, by the way, para mí eso siempre es el error de trabajar con mensajeros. Sí, definitivamente. Y sobre todo con legisladores. Tú hablas con ellos y te dicen la que hay. El pan, el vino, usual 99.9% de las veces. Y si no te dicen nada, no pienses nada. O sea, no pienses que hay un mensajero que te va a ayudar, porque eso no existe. Ellos toman sus decisiones porque si no, ¿para qué están ahí? Y rápidamente el político que hace un outsourcing de sus decisiones termina sin posición y sin capacidad y sin nada. Así que creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Creo que Janet Parra... es una persona que tiene un gran track record de experiencia en el sector público, pero claramente en comunicaciones no es su fuerte. Creo que actúa emocionalmente, creo que está muy herida. Que la podemos entender, porque no es algo agradable. Entiendo perfectamente lo que está sintiendo, pero la forma de manejarlo no es estirarlo, porque te voy a dar un ejemplo. Y yo sé que tú tienes tu forma de ver este tema, distinta a la mía. Para mí no está bien. Y no hay forma que yo justifique que un policía esté llamando al Senado o del Senado al policía, no importa en qué dirección sea, no debería estar usándose la policía para comunicar chismes políticos. Igual que muy probablemente los fiscales no deberían estar, aunque lo hacen, tienen derecho a hacerlo, no deberían estar yendo al Senado a darle quejas a los presidentes legislativos de qué hacen o no hace su jefe. Todo eso yo lo veo como un tema de normas democráticas. Y el decir, no, eso fue una mera imprudencia, pero realmente lo voté porque lo saqué de mi escolta porque le mandó un texto ahí medio coqueto a un ayudante de Eliezer Molina. ¿En serio ese texto es lo que te hizo sacarlo y no lo otro? Entonces son muchas cosas que yo sé que son reacciones emocionales, está hablando emocionalmente, está muy molesta, está frustrada y está sacándolo. Yo creo, y lo de Garford, yo no lo conozco, me han hablado bien de él, no creo que la delegación del Partido Popular hasta le votó a favor. Como DSP, sí. Para director de seguridad, secretario de Seguridad Pública, creo que hay un cuestionamiento más que legítimo sobre su residencia si se cumplen los requisitos constitucionales. Yo creo que eso no es nada. Yo creo que sí es mucho porque hay... Y francamente yo pienso que si tú vas a aprobar a alguien para ser el jefe de todo el aparato de seguridad pública, venirme a decir que, bueno, pues otra cosa... ¿De verdad? Bueno, es que la Constitución dice. Sí, pero es un tema de legalidad. Pero yo no creo que no tengo los elementos de juicio, al igual que ha sido muchas veces, como por ejemplo el tema de Politan, no tengo los elementos de juicio porque no me consta. No voy a comentar de algo que no me consta porque estaría hablando. Pero sí creo que, como tú bien dices ahorita, nadie en el 2028 va a decir, fíjate, es que yo pensaba votar por Jennifer, pero eso que pasó con Janet Parra... No, nadie piensa así. Y los que piensan así ya están decididos hace tiempo por otra razón. Sí, es cierto. Yo creo que lo que sí está pasando es que la combinación de todos estos eventos crea la percepción, y creo que es una percepción justificada, de que el gobierno está improvisando, que no tiene un plan, que las prioridades de la gente son el resolver el tema energético, y mientras el tema energético está manga por hombro, que tienes al gobierno mismo demandando, multando a la compañía que está tratando de poner arreglar las plantas, bien o mal, y no hay una explicación lógica de por qué lo están haciendo. Hay gente diciendo las barcazas no o sí, no se entienden las explicaciones, un día prenden una planta, se cae la otra. Todo el tiempo yo lo que veo es un esfuerzo de comunicaciones que yo estoy seguro que si la gobernadora hiciera un briefing todos los días del tema energético, probablemente tendría más interés en la gente de la discusión y no estarían hablando todo el tiempo de estos chismes que son chismes. Precisamente por eso es que creo que esto es tan dañino para la gobernadora, no por lo que está pasando, sino por cómo están reaccionando. Porque la reacción de la gobernadora ha sido decir, esto es una injusticia, y de hecho decir que el proceso no es justo. Y ahí es donde tú pasas de, tengo una diferencia contigo, a estoy impugnando el proceso.
Porque cuando en el proceso legislativo tú tienes que vivir 4 años con Tommy allí en el Senado, cuando tú empiezas a impugnar los motivos de las personas que están trabajando contigo para gobernar, bien o mal, tarde o temprano esa dinámica refleja sobre ti como gobernante. La gente sabe cómo es Tommy. Es que, ¿sabes qué es la cuestión? También, yo creo que un error particularizarlo con él. Eso es lo que... Porque ¿tú sabes qué? Hay un montón de senadores que cuando tú los ves en privado suenan más enfogonados que él. De hecho, él se ve razonable. Tú hablas con otros representantes, suenan más enfogonados que él. O sea, esa es la cuestión. Pensar que de momento estamos bregándose. Pero sí. El túmame la pajita de, pues yo sé, tú pero ahí, colgas uno y yo te voy a colgar otro. Pero ahí es que viene, ¿verdad? De la misma manera que cuando tú hablas con algunos secretarios, se van a expresar más molesto, incluso hasta lo que tú escuchas a la gobernadora sonando. Pero ellos tres son los líderes. Tú no puedes dejar. Y ellos tres tienen que por lo menos decir, mira, ahora mismo tenemos una pelea. ¿Cómo resolvemos esta? Para que esta pelea no vuelva a darse. Van a hablar otra. Bregamos después. Pero esta tenemos que ponerlo ya a descansar. Porque les recuerdo ¿verdad? Y en estos días, o sea, gente me ha dicho, mira, Cristian, tú sabes, tú estás en muchos medios, ten cuidado lo que vaya a decir, que la gente lo coja mal. Y yo, ¿cómo van a coger mal que yo estoy abiertamente diciendo que quiero que los líderes de mi partido, por los que yo voté, sean exitosos en su misión? ¿Cómo eso posiblemente? O sea, si eso a ti te cae mal, tú eres un mamau. Yo quiero que sean exitosos, pero para que sean exitosos tienen que en algún momento... trabajar. No, tienen que ver lo que está pasando, porque se está... O sea, lo de Ponce, o sea, a mí me dio pena, por ejemplo, el equipo de la compañía de turismo. Porque yo estoy seguro que todos los que trabajan en esa compañía de turismo, sin hablar de la directora ejecutiva, estuvieron quemándose las pestañas para bregar con lo del barco ese, porque piensan que, tú sabes, esto puede ser una gran oportunidad. Y todo ese esfuerzo, ya para por la tarde, esta vaina se lo chupó toda la atención. ¿Me sigue? O sea, hay unas oportunidades ahí, pero si nos vamos a enfocar en la novela, mira lo que pasó en el 2020. Es una novela bien juicy. Y Pablo no es Charlie. Es una novela bien juicy. Es una novela bien juicy. Porque en verdad son muchos personajes que son conocidos. O sea, Tommy y Jennifer llevan en la política 20 años. O todo el mundo sabe quiénes son. Y todo el mundo es como que saben cómo son las personalidades. Y cada vez que... como el y cada uno de la versión más dramática posible, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que la gobernadora comete un error en personalizarlo. Creo que el presidente del Senado ha sido elegante en cuanto al tema. No necesariamente porque quiere serlo, sino porque sabe que debe serlo para lucir bien. Estoy seguro que está muy tentado a... O sea, yo sé que cuando él pasa estas cosas, los dedos del tweet empiezan a temblar y el Buenos días, Puerto Rico está naciendo. Entonces, pero yo no sé cuánto aguanta esta dinámica sin que haya un detente. Y yo te voy a decir una cosa que quizás... La gente tiene hemos hablado antes de esta idea de que los gobernadores antes eran estas superpotencias, que nadie se les atrevía a enfrentarlo. Eso no es verdad. Siempre hubo desacuerdo. Muñoz Marín fue a ver a Negrón López a su casa porque no renunciara, pero Negrón dijo, yo no voy a hacer eso y si me obligan, renuncio. Y él fue a verlo. Super Muñoz. El líder. Porque, mano, en la democracia siempre hay desacuerdo. Muñoz Marín le pidió la renuncia al presidente de la Universidad de Puerto Rico y no pasó. Y declaró que había una componente en su contra desde la Universidad de Puerto Rico. Y me dijo, pues está equivocado. Y siguió con su vida. Y después eran amigos otra vez y se jangueaban. O sea, esto no es nuevo. Es cómo lo manejas. Es el respeto que la democracia obliga cuando hay una posición que fue electa por el otro. Yo creo que todo esto en ambas direcciones pudo haber sido evitado si alguien hacía el background check en ambas direcciones de muchos de estos nombramientos y dice, tú sabes qué, gobernadora, yo sé que usted quiere hacer esto y estoy seguro que pasó, pero tiene estos riesgos. Porque los dos nombramientos que se han colgado, eso es una crónica de una muerte anunciada hace meses. O sea, nadie está sorprendido de que Rivera Schatz no tenía problemas con Ferrayoli o con Parra desde que las nombraron. Eso era Vox Populi. Si tú sabes que es así, pues tú no actúas sorprendido. Tú dices, no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron. Bueno, yo creo que lo de Verónica, en efecto, sí sorprendió a mucha gente, ¿sabes? Yo creo que sorprendió que llegó a no poder confirmarse.
yo pienso que lo sorprendió, pero no creo que debe ser sorpresa, que iba a ser controversial. Yo creo que quizás la gente midió mal porque no sabíamos los detalles y yo mismo era uno que decía, la terminan confirmando quizás, pero sí sabía que había una diferencia de criterio. Por eso digo, yo no creo que le convenga al PNP lo que está ocurriendo, pero honestamente, Cristian, lo hemos hablado en otros podcasts ya. Yo creo que lo que le está pasando al PNP es la patrimonialización del poder. Todo el mundo piensa, esta es mi finca, yo mando aquí, entonces el mundo judicial es un tema que a Rivera Schatz le apasiona y le nombró un montón de fiscales y eso son la gente de él. Y yo creo que él siente un sentido de ownership sobre ese departamento y sobre el tema de la justicia en Puerto Rico que lo hace ser más agresivo en cuanto a eso. Y en cuanto a Estado, pues yo estoy seguro que el tema de Garfield se va a manejar. Y probablemente hay una explicación perfectamente válida de lo que pasó. Yo no la he visto. Las versiones que he escuchado son un poco contradictorias, pero no me sorprende porque esto es un área bien técnica de... Hay un montón de datos que no tenemos porque no son públicos, porque son temas personales de él. De seguro ya lo miraron. Pero crea una percepción de que el gobierno está improvisando. Y eso es peligroso. Yo pienso que parte del... Yo lo veo diferente. Yo creo que el hecho de que hemos ganado 3 elecciones corridas, incluso a nivel gobernación, porque legislatura la perdimos en el 2020, me gusta recordarle a todo el mundo, ha creado esta apariencia de que no hay oposición, de que no tenemos que competir con nadie. Y cuando tú no estás mirando hacia afuera, te pones a mirar demasiado para adentro. Y un montón de gente lleva y trae, que le gusta el chisme, porque piensan que con el chisme se acercan al líder. Y le funciona. Y muchas veces le funciona. Pero hay que tocar la necesidad de que, y lo digo como alguien de línea, porque no estoy en ninguna de estas oficinas, ¿verdad? De que para esto no fue. Así que no sé qué es lo que es necesario para que no sea el drama. Pero yo te puedo decir que mucha gente se siente... Yo estoy hablando de la oposición y mira, ahí tienen la oposición dividida. La refundación del PPD. Tiene los dos, uno encima del otro, que me pareció súper funny. Bueno, vamos a ir al próximo tema entonces. Balbus, este tema es tuyo. Bueno. Tú querías hablar de la columna del distinguidísimo catedrático constitucionalista. Sí, la refundación del PPD. Hágale pues, bueno, caballero. Que me lo leí, me lo disfruté y pensé que me pareció una contribución peculiar al debate público. Que es que usaron yo entiendo que ustedes ahora los populares piensan que tienen un trademark sobre la palabra refundación. No, para nada. No, si hablas de refundación, tiene que ser en términos gloriosos a favor de Pablo José. No. Eso es lo que hay. No, porque fíjate la visión que él trae. Yo creo que aquí se retrata el contraste y precisamente este es el tema de la próxima elección desde el punto de vista de los que no son, de los que no apoyan al gobierno. Mira, Corrín está diciendo aquí que Pablo José Hernández anunció que estará lista una nueva tesis, ¿verdad? Obviamente, que va a ser un boceto de las aspiraciones del PPD. El anuncio suena importante, pero dice poco y lo que sí dice es patético. Pues yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero yo creo que el anuncio no suena nada de importante. Si alguien me dice a mí que vamos a hacer un boceto de cuáles son las aspiraciones del PPD, eso es como que, ajá. Sí, pero... o sea, yo no creo que eso es noticia. ¿De quién va a hacer el boceto? Sí, es como que, pues mira, el Partido Popular existe hace 80 años, hay unas diferencias internas, pues él escogerá cuál de las rutas, de las 3 formas diferentes de manejar el tema del estatus él va a coger y hará un híbrido de las 3 y la propondrá y fine. A mí no me pareció un súper anuncio, me pareció, es más, como que le preguntó, yo escuché la entrevista de Delgado. Mi impresión fue más como que Delgado estaba otra vez preguntando sobre el tema del estatus político, que es el tema favorito de él. Y Pablo dijo, pues sí, en algún momento de los próximos 2 años yo tendré algo que decir sobre eso, pero ahora mismo no estoy enfocado en eso. Pero está bien. Entonces, pues él empieza a decir que el anuncio indica vagas generalidades del autonomismo y la relación de futuro. Y entonces, pues vamos al punto de él. Es decir, que las aspiraciones del PPD consisten en reiterar su apoyo a la relación territorial y por ahí, obviamente, todo el discurso de que el Partido Popular no tiene ninguna la mención de él. Pues si tú eres independentista, pues tú no puedes ser, no tienes nada nuevo que contribuir. Y entonces, pues él dice que en el 94 entró en vigor un tratado de pacto propuesto por la ONU en el 66, firmado bajo Jimmy Carter, se aprobó.
y que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación y que la teoría de que Estados Unidos firmó un tratado y eso significa algo que nunca ha significado tantísimo, pero con Trump no sé. By the way, él como profesor de Derecho Constitucional sabe que Estados Unidos puede renunciar a el presidente puede unilateralmente renunciar a cualquier compromiso de tratado en cualquier momento, sin justificárselo y sin derecho a apelación de nada. So, ese tratado, pues, sure, but chévere que tienes un papelito que te hace sentir bien. Entonces, dice aquí, la refundación del PPD que se propone persigue que los Estados Unidos sigan violando sus obligaciones y privando a Puerto Rico de su derecho a la libre determinación. Bueno. Ok. Pues entonces el argumento de él es la única forma que el PPD puede traer algo nuevo es siendo independentista. Porque básicamente lo que dice es cualquier cosa que ustedes propongan que no sea la independencia, pues es una pérdida de tiempo. Pues claro, él no ni menciona la estadidad. Para él la estadidad no es un tema. Sí, eso la estadidad no está en discusión aquí. Ajá. Lo que está diciendo es independencia o libre asociación, que es independencia con un tratado, o no vengas para acá que no tienes nada que decir. Eso es todo lo mismo. Genial. Porque el PIB ha vuelto a ser lo que siempre ha sido. Y lo que es. Lo que pasa es que Juan Dalmau tiró una cortina de humo. Es un partido ideológico. El objetivo del PIB es alcanzar la independencia. Punto. Se llama el Partido Independentista Puertorriqueño. Cuando tienes una persona como Gorrín diciendo que es el líder ideológico de ese partido, porque según todos ellos dicen, él es el que piensa allí, él es el que... Pues él dirigió el comité de plataforma, etcétera. Pues lo que está diciendo es que no importa que diga Pablo que propone, como no es independencia, pues no va. Y entonces, el editor de opinión del Nuevo Día me parece en un gesto genial de placement de columna, le ha puesto la columna que, por casualidad, porque le pregunté, no tenía ningún plan de escribir, escribió el ingeniero de la refundación del Partido Popular, mi gran amigo Cristian Cortés, y se la pone abajo. Vino al podcast. Y se la pone abajo. Es como que, la refundación, mira, aquí está explicada. Entonces, Cristian, pues me parece, y lo quiero compartir porque pues Cristian y yo trabajamos juntos, somos de la misma edad, nos conocemos de niños. Su mamá trabajó con mi abuelo en el gobierno y toda la cosa, y pues no nos conocimos por eso, pero me parece un tremendo... Él, pues lo que dice, mira, yo soy un alcalde de un pueblo PNP, Aguada siempre ha sido PNP, y pues precisamente por eso él dice que el planteamiento de Cristian es que su visión ideológica, que es bien coherente a la visión ideológica del comisionado residente y del Partido Popular en estos tiempos, pues dice, la gobernadora está enfocada en atender la estadidad, que el PNP pone la estadidad por encima de situaciones de ahora, y entonces él dice, no, tenemos que enfocarnos en los problemas urgentes. La prioridad en la capital federal debe ser proteger los fondos federales ya ganados, lograr la salida ordenada de la Junta de Supervisión Fiscal y negociar herramientas de desarrollo que atraigan empleo bien pago. Y al final cierra. Ser estadista no puede significar renunciar al presente. Nuestra prioridad en la capital federal debe ser eso mismo. Y dice, esto no es una pelea ideológica, es una cuestión de prioridades. Puerto Rico necesita energía confiable, acceso digno a la salud y escuelas abiertas. No gestos para quedar bien con un presidente que ya cerró la puerta a la estadidad. Y entonces, pues aquí lo tiene. La oposición política tiene dos rumbos para escoger. La independencia o enfocarse en esta cosa que no es... Porque fíjate, y me parece muy interesante, cuando tú escuchas a Pablo, él no está hablando... Cuando tú escuchas el podcast, él no está hablando de una definición de Lela. Quien trae el tema de Lela es Delgado. ¿Cuál podcast tú dices? El de José Delgado. El tema de la definición de Lela lo trae Delgado para decir, ves que es lo mismo, porque ellos lo están viendo desde el punto de vista de... es independencia. Si no es independencia, pues no es diferente. Y Cristian está diciendo que el énfasis del Partido Popular va a ser atender los problemas cotidianos. Claro, eso es un mensaje tradicional en el Partido Popular. Ha habido otros enfoques, por eso hablaba de tres enfoques. El Partido Popular ha tenido tres enfoques históricamente. Enfoque número uno, que es el inicial, la soberanía. De alguna manera, o sea, en algunos momentos el Partido Popular ha dicho soy soberanista y aquí está. En otros momentos el Partido Popular ha dicho vamos a mejorar el ELA y vamos a hacer un pacto bilateral. Y en otro momento el Partido Popular ha dicho no es momento de hablar de estatus político, vamos a enfocarnos en los temas urgentes, que fue como ganó en el 40, en el 84 y en el 2000, etc. Fíjate que en el 2012 Alejandro no dice eso.
En el 2012 Alejandro tiene la posición de que hay que resolver el tema del estatus con una asamblea constitucional de estatus y toda esa cosa. Ujú. O sea que esto no es un... De monolítico es lo que tú dices. no solamente que no es monolítico, es que en diferentes momentos el partido ha asumido diferentes posturas sobre este tema, ajustándose a los eventos. Igual que el PNP, cuando gana Ricky, el tema es estadidad ahora, vamos a descolonizar, etcétera. Y cuando ganó Jennifer es como que yo soy estadista, pero el independentista te puede ganar. Así que yo creo que aquí hay un interesante debate y creo que en la medida en que el PIB se mantenga en decir, si no es independencia, pues nada sirve, pues creo que en vez de sacar el voto que sacó en el 2024, pues va a empezar a sacar los votos que sacaba antes, que es el Bueno, es que independentismo hardcore. te lo pongo de esta manera. Si eso no ocurre, Gana el INP. nosotros estamos para siempre. Pero aquí está la decisión. Ese es el punto. Pero sí quiero tomar la oportunidad de comentar ambos, ¿verdad? no, porque tranquilo. te sirvaste con la cucharita grande. Pero no fue tan grande la cuchara. Cristian, a quien le cogí tengo cansado. mucho cariño y estima, ¿verdad? Escribe La estadía a costa del pueblo. Yo fácilmente puedo escribir la columna El ELA a costa del pueblo. ¿De verdad? Sí, y puedo hablar de cómo, no obstante que el Partido Popular siempre se quiere enfocar en los problemas urgentes, su solución nunca es permanente. Si discuto el tema... Pero la de Gorrín te gustó más. ¿Cómo? La de Gorrín te llamó. Vale. Pero la parte de la refundación del PPD, a mí lo que no me encanta de... Esto es una cuestión que... Es como que mi frustración un poco con la dirección que ha tomado el movimiento independentista en Puerto Rico. Cuando yo era más chiquito y pues, iba a todas las marchas, el independentismo era como una cuestión de statecraft. Tenía que ver con cómo nos organizamos mejor, cómo podemos ser más responsables, cómo podemos estar más seguros. El punto entero de la independencia es que necesitamos alejarnos de este esquema porque no podemos ser tan agresivos como queremos ser. Y pues yo creo que hay críticas a eso válidas. Yo comparto algunas de esas críticas, pero había mucho statecraft. Después de Vieques, esta cuestión de dignidad, de autodeterminación, lo encuentro demasiado sentimental, ¿verdad? Y esa es ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Porque entiendo lo que dice. O sea, Vieques fue este momento donde el independentismo dijo, se nos dio. Sí. Y ese sentimentalismo, pues, ¿sabes qué es la cuestión, mano? Que yo tengo muchas preocupaciones políticas. He estado metido en esto, le dedico tiempo a esto. Tú y yo hablamos, 4 horas en un podcast a la semana. Tengo otro podcast que es de 2 horas más. Voy a 7 programas. Obviamente hablo de estos temas porque me interesan y porque creo que son importantes. Pero a la misma vez yo ni por un segundo de mi vida voy a pensar que mi valor y mi dignidad como ser humano y como individuo depende de toda esta vaina. Depende de mi relación con mi familia, de mi relación con mi pareja, de mi relación con mi amistad y al final del día con mi relación con Dios. No tiene nada que ver con Estaba todo esto preocupado que no mencionaste Dios primero, Sí, pero está bien. sí, Lo traíste. ¿Me entiendes lo que te digo? Como esta cuestión de que Sure. el autobombo, chicos, you can do better. Es lo moral. You can do better. Esa es Lo la... que pasa es que Así que, lo pero... mismo, Cristian, que hablábamos ahorita, no Pero, existe. de nuevo, estoy tentado a escribir la columna El ELA a costa del pueblo. Estaría cool. Pero Cristian tuviese que escribir una y me la ponen ese mismo día también. En la Exacto. página de los Tienes que Cristian. hablarlo. La tienes que página de hablarlo. Cristian, sí. Pero me gustó que estuvieran los dos porque creo que son énfasis curiosos. Sí, y creo que... ¿Sabes cuál es la gran ironía de todo esto? ¿Qué? ¿Que el PP va a ganar el 2028 igual? Que Juan Dalmau en la campaña del 2024 ¡Juan Dalmau! hubiera escrito la columna que escribió Cristian. Ajá. Pero la verdad es lo que escribió Gorrín. Ah, qué sucio. Porque esto que dice Cristian aquí Qué sucio tú eres. es lo que Juan Dalmau decía que él iba a hacer. Y creo que fue una campaña con argumento efectivo. Una campaña efectiva basada en una mentira, porque lo que van a hacer es esto. Esto, mira, independencia. Ahí lo dice. Porque ahora le ponen otro nombre. No, libre determinación. Y me parece chévere que el plan de independencia del PIB, del movimiento, se llame Plan B Independencia y esté basado en la dependencia de fondos federales.
y que no le digan independencia al PIB, sino que le digan libre determinación, porque al final del día todo el mundo sabe que cuando ellos dicen libre determinación, lo que quieren decir es no te van a dar la estadidad, vamos a descartar lo que tenemos, por lo tanto, ¿cuál es la otra posible alternativa? Bueno, mi asunto con la cuestión del plan B es que tiene el nombre de un medicamento abortivo. Yo pensaba, mira, yo soy tan inocente, yo estaba pensando en los reggaetoneros. También, sí, pero... Era muy divertido. Sí. De hecho, eran de los más que me gustaban. Vamos a cerrar, Balbus. Tenemos la República Asociada de Groenlandia. Esto lo terminamos rápido, señores. Básicamente Es lo un que, chisme. lo que se ha filtrado es que los Estados Unidos le ha propuesto al gobierno... Danés. Bueno, esa es la cuestión. No está claro si es el gobierno danés o al gobierno territorial o dominio de Groenlandia como tal, de que si simplemente Estados Unidos le propone entrar en una relación como la que tiene en Palau, la que tiene... ¿cuáles son las otras islas? Las Islas Marshall. La isla... Sí. Sí, porque Mariana es la que tiene un ELA. Y que a cambio de ese tremendo beneficio, que no incluye ciudadanía, Estados Unidos va a tener el derecho de explotar el 100% de todos los rare earth y los otros minerales y tener el derecho de poner bases, Que ya etcétera. lo tienen, que se lo quisieron. Que esa es la cuestión, que yo no entiendo cuál es la necesidad de añadirlo al mapa si probablemente los daneses te lo van a dar igual. Porque se ve grande en el mapa, Cristian. ¿Tú crees que eso es? Visual. Sí. Groenlandia no es tan grande como África para nada, pero como está al norte, la proyección hace que parezca que sea enorme. Sí. More blue on the map. The empire in which the sun never sets. Yo creo... De hecho, es un poquito anacrónico porque yo he leído unos estudios más recientes del tema del colonialismo y la conclusión a la cual se llega es que el colonialismo, como lo entendemos clásicamente, solamente es viable cuando la metrópolis está en un nivel de lo que llamaríamos hoy subdesarrollo, porque llega un momento en que la idea de yo tener que mudarme de donde yo vivo para ir para allá, para construir una vida completa, simplemente no es costo efectivo y no hay dinero que tú me puedas pagar. Sí. Y donde único está ocurriendo es en Israel, porque básicamente Israel está... O sea, los territorios que está ocupando Israel son los suburbios de Jerusalén. Entonces es como que, pues, estoy ocupando tierra porque... No, porque Israel lo ve como una cuestión más existente. Lo de Israel es más una situación de guerra, no es de explotación económica. Pero la misma vez, exacto, pero no es una explotación económica pura, o sea, en el sentido de que están sacando recursos porque eso es un desierto. Lo que están haciendo es haciendo casas alrededor de Jerusalén porque la gente commutes. Sí, pero a lo que voy es que simplemente en la situación de Israel con Gaza y el West Bank es un asunto de guerra, no es un asunto de extracción económica. Yo quisiera, ya que estamos hablando de profesores de Derecho Constitucional, pues darles aquí un poquito de por qué existe la libre asociación. Bueno, lo que pasa, yo lo que esperaba es, cuando se filtró esa noticia, que Pablo José, o tú, o Cristian, o alguien va a decir, ven, Groenlandia, con todos sus minerales raros, todavía no puede conseguir la ciudadanía ni el grandioso ELA. Por eso es que nosotros somos tan buenos e importantes. Yo me metería ahí porque... Somos el estatus único. Yo pensaba que por ahí ustedes se iban a ir. No. El Trust Territory. Ok, ¿de dónde vienen estas repúblicas asociadas, libre asociación o como queramos llamarle? Técnicamente repúblicas asociadas, pues son países independientes, pero se ha llamado... o sea, la libre asociación es la relación que esa república tiene con Estados Unidos. Pues eso, sencillamente, Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, conquistó un montón de islas que los japoneses habían ocupado luego de la Primera Guerra Mundial y dijo, esto es mío aquí. Pero como ya el colonialismo estaba de moda, pues el presidente Roosevelt adoptó una idea que originalmente había propuesto el presidente Wilson, que era que las puso en un fideicomiso. Y ese era el fideicomiso. Y entonces el fideicomiso tenía, creo que era un término de 20 o 30 años, y al final de esos 20 o 30 años Estados Unidos tenía que llegar a una determinación de qué iba a hacer con el fideicomiso o se liquidaba el fideicomiso. Que el efecto de liquidar el fideicomiso era la independencia, ¿no? Entonces, hubo un debate entre las diferentes islas que componían el fideicomiso. De hecho, el gobernador del fideicomiso bajo Kennedy era el papá de José Benítez. Sí, yo sé. Después terminan en Guam. Sí, una historia interesante esa. Básicamente unas islitas, porque eran muchas, decidieron que querían ser ciudadanos americanos y las otras dijeron, no nos interesa ser ciudadanos americanos. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, los que quieren ser ciudadanos americanos tienen que ser territorio. Punto. Y llegaron a un acuerdo que es como un ELA, pero con más especificidad
no necesariamente más poderes, pero como que en vez de decir es un pacto, en la naturaleza es un pacto, pues dicen, no, pues mira, estas cosas se formalizaron un poco, pero al final legalmente es lo mismo. Y en las Islas Marianas, las Islas Marshall, Estados Unidos dijo, pues tú no quieres, si tú quieres ser independiente, pues no vas a ser ciudadano, te voy a dar tú me das las bases, el territorio para base, yo te doy chavo, y cada 30 años o 25 años renegociamos. Eso fue el producto del tema del fideicomiso. Pero eso es muy atípico porque son territorios que Estados Unidos le arrebata a otro imperio. Sí, sí. Groenlandia no está en lo que uno tradicionalmente vería como un país independiente, y yo no creo que la idea de una libre asociación con Groenlandia realmente como es un país soberano negociando, te crearía ese efecto visual de que tengo este bloque azul enorme. Yo lo veía un poquito más irónico. Yo pensaba, es como, te voy a dar un ejemplo. Yo, entre todos los papables, yo le iba al africano. Pero era por una razón morbosa. Al final del día. La primera es que era el más conservador y pues, me gustaba la idea. Segundo, África es donde la Iglesia Católica está creciendo más rápido. Así que tiene su sentido institucional. Pero tercero, para mí iba a ser bien cómico ver a un papa ultraconservador que los liberales europeos y americanos no iban a poder criticar porque es africano y negro. Eso así decía, mano, that's gonna be funny. Pues similar, creo que para muchas personas que apoyan la libre asociación, el hecho que Trump la esté proponiendo como parte de una toma de tierra en un nuevo imperialismo, creo que les debe de chocar. Deben decir como que, espera, pero yo pensaba que esto era bueno. Y si esto es bueno, ¿por qué Trump lo está proponiendo? ¿Y por qué lo está proponiendo para ganar control de algo? Supone que esto sea para reducir el control de los Estados Unidos. Y eso, pues, para mí simplemente es particularmente interesante. Yo no le daría mucho color a las ideas. Para nada. Esto simplemente estamos comentando para terminar una nota jocosa. Pues eso es una nota jocosa. Señores, Balbus. Llegamos. Tremendo episodio. Gracias por venir sin haber dormido y todo lo demás. Deslizamos. Señores, gracias por sintonizar el programa. Como siempre, damos gracias por compartir el episodio en sus redes sociales, con sus amistades, con la gente de su trabajo, hasta con la gente que les caiga mal. Nos dejan reviews 5 estrellas y palabras bonitas en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, etc. Y si quieren comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, debajo de los show notes, en el área de comentarios o en la sección de comentarios en YouTube. Los leemos todos y los tomamos en consideración. Nos vemos en la próxima y tengan un buen fin de semana. Cuídense.